Hola, yo soy Noitora y hoy les traigo otra parte del primer intento. En otro rato subiré otro capítulo de un nuevo fanfic, para no quitarles más tiempo. Sin más relleno, empecemos. Naruto miró el pedazo de papel que Kakashi le había dado dubitativo. Kakashi había decidido probar su afinidad elemental de la nada esa mañana. Mientras que un ninja podía aprender elemental jutsu que estaba fuera de su afinidad, incluso sin conocer la afinidad de uno, el elemental jutsu que era de afinidad era generalmente mucho más fácil de aprender y mucho más potente. Dominar verdaderamente la afinidad de uno, especialmente hasta el punto en que uno podría manipular chakra para transformarlo en esa naturaleza elemental, y posiblemente incluso crear un nuevo jutsu, tomó años. Por lo general, un ninja comenzó a dominar su afinidad cuando hicieron a Chunin. Tetsuo Sensei había prometido ponerlo a prueba en el momento en que obtuviera su chaleco y ayudarlo a dominar su afinidad tan pronto como supiera de qué se trataba. El problema de Naruto no era nada de eso, ya que había estado muriendo de curiosidad por saber cuál era su afinidad, y no creía que a Tetsuo Sensei le importaría demasiado si echaba un vistazo temprano. El problema que tenía en ese momento era con el papel de prueba de chakra en sí. ¿Y dime de nuevo qué pasa si mi afinidad es fuego?, preguntó, esperando haber escuchado mal a Kakashi cuando el hombre había estado explicando las diferentes reacciones que el papel especial tenía ante los diferentes tipos de chakra. El papel se quemará, respondió Kakashi. Sí, eso es lo que pensó que escuchó. El papel se quemaría, y también estaría en su mano cuando eso sucediera. Teniendo en cuenta el hecho de que la afinidad predominante en Konoha era el fuego y el hecho de que no sabía quién era su padre, aparte del hecho de que había sido residente de Konoha, no te preocupes, es perfectamente seguro, dijo Kakashi, tratando de tranquilizarlo. Sin embargo, no fue tan tranquilizador. ¿Cuántas de estas cosas tienes encima?, preguntó. Algunos. ¿Por qué?, respondió Kakashi. Aquí Sasuke, dijo mientras le entregaba su papel al chico, que lo había estado mirando con un brillo de celos en sus ojos. Había visto al chico usar Fire Jutsu con relativa facilidad y, si bien eso podría ser el resultado del entrenamiento temprano de una familia alineada con Fire, era más probable que fuera el resultado de una afinidad de Fire no probada. En el instante en que hizo su oferta, el chico le arrebató el papel de prueba casi con avidez, y comenzó a canalizar chakra en él como Kakashi le había dicho que hiciera. Arruga. Fuosh. Show. Sonuba, pisar muy fuerte. Pisar muy fuerte. Pisar muy fuerte. Eso había sido más o menos lo que había pensado que sucedería. Sin embargo, la doble afinidad fue interesante. Tal vez fue un Kekkei Genkai adicional, considerando el hecho de que había Kekkei Genkai que permitía a la gente mezclar dos elementos diferentes para crear un nuevo elemento avanzado. Sin embargo, el doble Kekkei Genkai ya había aparecido en algunas familias en ocasiones. Por lo general, cuando intentabas mezclar dos Kekkei Genkai, todo lo que obtenías era un desastre. Al menos, eso es lo que había escuchado que sucedió. Se preguntó qué harían Fire y Lightning, aparte de una forma más efectiva de destruir cosas. Tan pronto como el Uchiha finalmente se deshizo del primer papel, Kakashi le ofreció un segundo trozo de papel de prueba para reemplazar el que le había dado a Sasuke. Sin embargo, no quería aceptarlo. Ver a alguien más quemarse por una de las cosas había sido suficiente para que definitivamente no quisiera arriesgarse, en lugar de ser algo cauteloso al hacerlo. Mira Naruto, es perfectamente seguro, dijo Kakashi, sonando un poco frustrado. La afinidad de tu madre era agua y, por lo tanto, no hay prácticamente ninguna posibilidad de que seas una afinidad con el fuego, ya que el agua es un rasgo dominante que ahoga al fuego aproximadamente 999 veces de 1000 en tales parejas, y hay una muy buena posibilidad de que tu padre no era una afinidad de fuego de todos modos. ¿Por qué diablos no lo había dicho en primer lugar? Si hubiera explicado eso antes, Sasuke no habría tenido que pasar por el trauma de que le quemaran los dedos en este momento, y no habría tenido que pasar por el trauma de ver cómo sucedía. Bueno, al menos Sasuke había sacado algo de la experiencia. Suspirando, tomó el papel y canalizó chakra en él. Se cortó en dos. Viento. Supuse, dado que los pocos Winjutsu que había aprendido le habían llegado mucho más fácilmente que el Fire Jutsu que había apodado el mejor amigo del incendiario que había recogido, y ese era una llama bastante pequeña que no estaba cerca, tan notable como el Fire Jutsu más llamativo y de mayor rango que algunos ninja tenían la costumbre de lanzar. Bueno, ahora que eso está fuera del camino, podría comenzar a entrenar a Sasuke y Sakura antes de mostrarte el primer ejercicio de tu entrenamiento elemental, dijo Kakashi. Sasuke y Sakura se animaron un poco ante esto, cuando Kakashi se centró en ellos. Hoy aprenderás a trepar a los árboles, dijo Kakashi alegremente.
En el instante en que Kakashi hizo ese anuncio, sintió lástima por Sasuke. Eso había sido increíblemente malo por parte del hombre. La mayoría de los ninjas tendían a recolectar su chakra usando el sello de carnero o una variante del mismo con una mano. El brazo izquierdo de Sasuke estaba roto y en un yeso improvisado, haciendo que el sello de Ram, y casi cualquier otro sello para el caso, fuera imposible y tenía varios dedos quemados en el brazo que no estaba roto, lo que haría que se formara la mitad. Ram dolorosamente difícil. No solo eso, sino que también estaba sufriendo las secuelas de una conmoción cerebral. Kakashi claramente estaba disfrutando las miradas estupefactas que sus dos estudiantes le estaban dando por el hecho de que finalmente iban a aprender el ejercicio de trepar a los árboles. Bueno, en lo que a él respectaba, ya era hora. Dijeron que cada sensei tenía su propio estilo de enseñanza, pero esperar 5 meses antes de enseñar uno de los ejercicios de control de chakra más básicos rayaba en lo criminal. Él mismo había comenzado a aprenderlo durante sus primeros días con Tetsuo Sensei. Lo harás sin tus manos, dijo Kakashi alegremente en respuesta al gemido de Sakura de pero ya sé cómo trepar a los árboles. Kakashi definitivamente estaba disfrutando esto como el bastardo sádico que tenía fama de ser. Pobre Sasuke. Naruto aquí lo demostrará, dijo Kakashi, poniéndolo en un aprieto. Excelente. Lanzando un suspiro, caminó hasta el árbol más cercano y comenzó a caminar por el tronco que estaba desnudo de ramas durante los primeros 30 pies aproximadamente en un patrón en espiral. Luego seleccionó una rama que estaba a la vista de los demás y caminó por su parte inferior, deteniéndose a mitad de camino. Tanto Sasuke como Sakura lo miraron boquiabiertos. Sasuke parecía celoso de su habilidad más bien pedestre. Por otra parte, Sasuke siempre parecía molesto o celoso cuando hacía algo que el otro chico aún no había aprendido. Para hacer esto, debes concentrar tu chakra en las plantas de tus pies. Kakashi les explicó a sus alumnos. Demasiado y romperás la corteza del árbol y volarás. Demasiado poco y no te pegarás. Úselos para marcar su progreso, dijo Kakashi mientras lanzaba un par de kunai al suelo frente a Sakura y Sasuke. Sasuke naturalmente tuvo una gran dificultad con el ejercicio, lo cual era completamente comprensible considerando la condición en la que se encontraba. Sakura sin embargo Sakura lo manejó perfectamente la primera vez. Aparentemente, la chica tenía un control de chakra casi perfecto a perfecto. El cuerpo médico estaría babeando por ella si se enteraran. El cuerpo médico había sufrido una severa caída en el alistamiento en los últimos años porque Genjutsu se había convertido en una especialidad de moda entre las kunoichi que tenían muchas más probabilidades de tener el control perfecto de chakra necesario para el jutsu médico que sus contrapartes masculinas. Lo sabían porque el cuerpo médico había estado detrás de Suzume desde que ella creó a Chunin. Será mejor que escondas a Sakura cuando regresemos a Konoha Kakashi, o el cuerpo médico intentará robarla, dijo medio en broma después de que Sakura subió al árbol. Teniendo en cuenta lo desesperados que estaban por encontrar nuevos reclutas calificados, no se sorprendería si eso realmente sucediera. Sakura miró a Naruto desde la rama alta en la que estaba sentada. Con un comentario brusco, el chico le había entregado una salida que podía tomar sin deshonrarse a sí misma o a su familia si así lo deseaba. Si se entrenaba como médica, podría trabajar en el hospital, fuera del campo y lejos de la batalla. Los médicos eran muy apreciados y los médicos jubilados podían ejercer como médicos después de un cierto número de años de servicio como médicos si así lo decidieran. Si se convertía en médica, tendría la carrera que necesitaba y el entrenamiento que necesitaba cuando dejó la vida ninja para siempre. Convertirse en médico también tenía otro potencial positivo. Si ella decidía que no quería desperdiciar completamente varios años de esfuerzo que había puesto para convertirse en una kunoichi hasta ahora, y quería lograr el objetivo que la había llevado a asistir a la academia en primer lugar, en lugar de decidir irse. Sin embargo, una vez que sus 5 años o el tiempo que haya tardado en obtener su certificación como doctora terminen, los médicos también serían valorados entre los Anbu. Alguien tendría que asegurarse de que el prisionero sobreviviera hasta que lo trajeran, o remendar al equipo si las cosas iban mal. Bien podría ser ella si fuera alguien. De cualquier manera, entrenarse como médica sería útil para su futuro, independientemente del camino que decidiera tomar. Eso, y sería útil cuando estuviera casada con Sasuke, ya que había aprendido que los niños a veces se metían en problemas serios donde los segundos podían significar la diferencia entre la vida y la muerte. Las estadísticas para esto fueron especialmente altas en las aldeas ninja donde uno tenía el riesgo de apuñalarse accidentalmente con un arma envenenada o de activar una etiqueta explosiva agregada accidentalmente además de los riesgos habituales.
Sin embargo, si optaba por convertirse en médica en el camino para dejar la vida ninja en lugar de en el camino para quedarse, había un pequeño inconveniente en este plan. O su sensei tendría que inscribirla en el programa si la sentía capaz, o tendría que convertirse en chunin para inscribirse si su sensei se negaba por cualquier razón. Dado que actualmente no había un excedente de genin, y la clase de ciclo de primavera también era divisible por 3, había una buena posibilidad de que Kakashi Sensei no dividiera el equipo antes de que tomaran los exámenes de Chunin, como Naruto lo había hecho. Le informó que necesitaban todo un equipo para competir. De cualquier manera, las probabilidades de que tuviera que tomar los exámenes de Chunin eran altas y, si lo hacía, tendría que esforzarse al máximo para aprobar. Cualquiera que sea el camino que eligiera, su vida no comenzaría hasta después de que el equipo ingresara a los exámenes de Chunin. Hasta entonces, tendría que aprender todo lo que pudiera de las artes shinobi para aprobar los exámenes cuando llegara el momento. Con suerte, sería lo suficientemente fuerte como para no ser aplastada como una ocurrencia tardía para entonces. Sasuke gruñó mientras trataba una vez más de subir al árbol. Una vez más, no pasó de unos pocos metros, y la mayor parte de la distancia que había alcanzado había sido más por el impulso que había acumulado en el camino hacia el árbol. Sakura, que nunca había hecho esto antes, había logrado llegar a la cima de su árbol perfectamente la primera vez. Kakashi dijo que era porque tenía tan poco chakra que podía controlarlo fácilmente, pero no estaba muy seguro. Sin embargo, haría esto. Dominaría esto hasta el punto de que era mejor que ese chico que había trepado a su árbol con la mayor facilidad y colgado boca abajo hasta que Kakashi lo llamó para un entrenamiento avanzado especial. Mientras luchaba por trepar al árbol, trató de averiguar si ese chico había estado jugando con él o con Kakashi cuando le entregó el papel de prueba. Si bien se había convertido en una broma bastante viciosa ya que se había quemado los dedos, ahora conocía su afinidad elemental, o más bien afinidades. Era muy posible que no los hubiera aprendido hasta mucho más tarde si ese chico, que ya estaba seguro de al menos una de sus afinidades, no le hubiera entregado ese papel. ¿Qué estaba haciendo ese chico? ¿Ese chico había estado tratando de hacerle un favor, o era el comienzo de un nuevo juego retorcido? Relájate, Sasuke. Ese chico lo llamó desde cerca de donde estaba con Kakashi. Es mucho más fácil cuando no estás frustrado. Debes detenerte un rato, usar una de las técnicas de meditación que enseñaron en la academia y volver a intentarlo, parar y meditar. ¿A qué diablos estaba jugando ese chico? Deberías usar Kage Bunshin en este ejercicio para aprovecharlo al máximo. Kakashi dijo después de haber terminado de explicar el ejercicio de cortar hojas y su propósito a su alumno. Pero, Tetsuo-sensei me dijo que no lo hiciera. Respondió Naruto. Esta respuesta, naturalmente, se sumó a su frustración. Desde que Naruto se había convertido en su alumno, había sido Tetsuo-sensei esto y Tetsuo-sensei aquello. Pero Tetsuo-sensei dijo, parecía ser la frase favorita del chico. Ni una sola vez había escuchado un Kakashi-sensei del chico. Había escuchado un centenar de sí señores, pero ningún sí Kakashi-sensei. Entendió que Naruto estaba molesto por ser separado de su antiguo sensei, pero aún así le gustaría al menos un pequeño reconocimiento por su papel en la vida del niño. ¿Por qué Shimura te dijo que no lo hicieras? Preguntó, preguntándose por qué el hombre obstaculizaría el progreso potencial de Naruto de tal manera. Usar Kage Bunshin le permitiría al niño aprender cosas mucho más rápido, especialmente con la gran cantidad de clones de sombras que el niño podría crear. Lo que normalmente le tomaría años al niño aprender podría reducirse a meras semanas o incluso días, dependiendo de la cantidad de Kage Bunshin que se usaran. Naruto parecía avergonzado y un poco culpable por alguna razón, como si el hecho de que no se le permitiera usar a Kage Bunshin para entrenar hubiera sido su propia falla y no la de su maestro anterior. Les hice estudiar mientras yo corría a jugar una vez, y Tetsuo-sensei me atrapó. Respondió Naruto. Mientras trabajes junto con el Kage Bunshin, debería estar bien. Dijo, resolviendo hablar con Shimura por obstaculizar el progreso de su estudiante debido a un error juvenil. Naruto lo miró, pero obedeció de mala gana. La obediencia a regañadientes había sido todo lo que había obtenido del chico desde el primer día. Fue bastante descorazonador. Sin embargo, no dejaría de intentarlo, eventualmente se comunicaría con el chico. Había hecho un voto de enseñarle al hijo de Minato-sensei, como Minato-sensei le había enseñado, y por todos los dioses que existen, lo haría, a pesar del hecho de que alguien parecía haber llegado primero. Si bien Zabuza aún no estaba lo suficientemente bien como para estar despierto, estaba lo suficientemente bien como para poder quedarse solo durante unas horas sin preocupaciones, y Aku necesitaba reabastecer su suministro de hierbas medicinales.
Habían pasado unos días desde la pelea con el Copy Ninja y su genin, y la parálisis y el agotamiento de chakra casi habían desaparecido. Sin embargo, Zabuza necesitaría un poco más de reposo en cama antes de recuperarse por completo, pero, en su condición actual, fácilmente podría defenderse de cualquiera de los matones de gato, si decidieran molestarlo. Después de ver a su maestro, Aku se vistió con su atuendo favorito y se preparó para salir. Sabía de los comentarios que se hacían sobre el hecho de que a menudo se vestía como una niña incluso cuando no necesitaba disfrazarse como tal, y no le importaba particularmente. Sabía que era un niño sin importar su apariencia o lo que vistiera, y si quería vestirse como una niña, esa era su prerrogativa. Además, este atuendo estaba hecho de un material más cómodo que los que usualmente usaba cuando existía la posibilidad de ir a la batalla, y si bien el rosa no era su color favorito, no era reacio a usarlo. Cuando se dirigió a un claro que había notado que contenía las plantas que necesitaría cuando lo había atravesado antes, encontró a un niño acostado en el suelo dormido, luciendo como si se hubiera derrumbado de agotamiento donde estaba. Demasiado cansado para buscar refugio. Su primer instinto cuando se encontró con el chico que había estado vestido con una camisa de color naranja oscuro que estaba decorada con la espiral roja que había visto en los uniformes shinobi de Konoha en una de las mangas, y una de las espirales en un objetivo. Los símbolos que había visto esparcidos por las ruinas de Uzushigakure en el otro habían sido hacer lo que fuera necesario para proteger a Zabuza-sama. En este caso, proteger a Zabuza-sama sería no permitir que el chico se escapara y alertar a sus compañeros sobre la probable supervivencia de Zabuza-sama si no estaban al tanto de la posibilidad. No deberías estar durmiendo aquí, especialmente en tu condición debilitada. Podrías coger tu muerte de frío. Todavía es marzo, ¿sabes? Y una ola de frío podría aparecer de repente, le dijo al niño que se había asustado. Despertó y se apresuró hacia atrás cuando se dio cuenta de quién lo estaba sacudiendo. No me importa, dijo el chico. Tengo que entrenar. Tengo que ser más fuerte que él. Creo que te vuelves realmente fuerte cuando tienes a alguien precioso a quien proteger, le dijo al chico. Sabía que esta era la verdad porque era más fuerte cuando estaba protegiendo a Zabuza-sama. Si bien el entrenamiento era muy bueno, y entrenarse en el suelo en ocasiones construía el carácter, había un punto en el que era demasiado, y parecía que el chico lo había llevado tan lejos. Él mismo lo había hecho suficientes veces para saber que entrenar hasta el punto del colapso con demasiada frecuencia era contraproducente y lo dejaba débil en momentos en que necesitaba ser fuerte, lo suficientemente fuerte para proteger a Zabuza-sama. El chico le dio una mirada extraña que parecía ser incredulidad junto con algo que no pudo identificar en respuesta a su declaración. ¿Tienes a alguien precioso para ti? ¿Alguien por quien harías cualquier cosa por proteger? Le preguntó al chico. Ya no, dijo el chico. Se han ido todos. Ese hombre los mató. Eso lo desconcertó un poco. Había estado viviendo con la impresión de que la gente de Konoha había vivido una vida fácil donde lo peor de sus hijos extremadamente mimados tenía que enfrentar era un orfanato donde serían alimentados durante mucho tiempo. Sin embargo, el chico frente a él era como lo había sido antes de que Zabuza-sama lo encontrara y le diera un propósito, infeliz y completamente solo. Una vez perdí a mi gente preciosa, dijo en voz baja, recordando el día en que su padre había matado a su madre y él había matado a su padre y a varias personas de la pequeña aldea en la que solía vivir en defensa propia. Alguien me encontró y me dio una razón para vivir. Algún día, encontrarás a alguien más y serás feliz de nuevo cuando lo hagas. El chico lo miró con recelo, como si no le creyera y no quisiera creerle. Sin embargo, era cierto, aunque todavía estaba triste por la pérdida de su familia y siempre lamentaría la pérdida de sus padres, estaba feliz de tener a Zabuza-sama. Zabuza lo necesitaba, y mientras Zabuza-sama lo necesitara, él permanecería a su lado sirviéndole en todo lo que lo necesitara en las buenas y en las malas. Déjame mirar ese brazo tuyo, dijo extendiendo su mano por el brazo roto del niño que había sido enyesado temporalmente, decidiendo cambiar el tema a algo un poco menos personal. Si bien había poco o nada que pudiera hacer sobre el hecho de que toda la gente preciosa del chico de Konoha se había ido, posiblemente había algo que pudiera hacer con el brazo del chico. Aparte de conocer una gran cantidad de conocimientos sobre hierbas, tenía algunos ninjutsu médicos en su repertorio, y uno de ellos aceleró considerablemente la curación de huesos rotos. El chico que le estaba dirigiendo una mirada muy sospechosa no parecía aunque cooperaría con su solicitud. Soy un médico completamente capacitado, él dijo.
Esa última declaración había sido un poco modificada, pero sabía cómo lidiar con los huesos rotos y se había visto obligado a hacerlo hace un par de días cuando estaba atendiendo a Zabuza después de su batalla con el Copy Ninja. Sabía que estaba tomando un serio riesgo al hacer esto, pero no podía simplemente dejar a una persona herida sin tratar de ayudar, incluso si estaba en el lado opuesto de un conflicto en el que él estaba involucrado. El chico obedeció de mala gana y siguió mirándolo con sospecha como si esperara que lo apuñalara en cualquier momento. Sin embargo, el niño sabía claramente que no estaba en condiciones de ganar ninguna pelea que pudiera estallar entre ellos y, por lo tanto, se abstuvo de atacar. Tomó el brazo ofrecido y lo examinó suavemente. Había sido una rotura limpia y el hueso se había asentado correctamente. En condiciones tan favorables, era muy fácil que pudiera hacer algo por el niño, y después de usar uno de los pocos jutsu médico que conocía, el hueso se curó. Deberías volver, dijo cuando terminó. Tu sensei sin duda está preocupado por ti. Con un gruñido gracias, el chico de cabello oscuro se fue. No se hacía ilusiones de que el niño no lo denunciaría a su maestra. Tendría que abandonar rápidamente el área y elegir un lugar diferente para recolectar las hierbas que necesitaba tan rápido como pudiera para poder regresar a Zabuza-sama lo antes posible. Aparte de este y un claro cercano, había otro claro cerca de las ruinas de Uzushigakure que también contenía las plantas que estaba buscando. El claro cerca de las ruinas parecía ser la opción más segura, especialmente si la maestra del niño lo buscaba en lugar de esperar a que él y Zabuza vinieran a ellos como lo harían más tarde. Después de abandonar el claro del que Konoha Genin acababa de partir, se dirigió a las ruinas para recoger las hierbas que necesitaba. Después de que terminó, se detuvo en las ruinas como solía hacer mientras regresaba a Zabuza-sama a pesar de que no era aconsejable quedarse a esa manera. Fue allí donde vio al chico rubio que conoció en Kiri y había vuelto a ver en el camino escoltando al objetivo de Zabuza-sama. Inmediatamente lo reconoció porque el chico era bastante inolvidable con ese cabello rubio salvaje y esas marcas de bigotes que parecían haber sido tatuadas en sus mejillas. El niño llevaba un ramo de flores silvestres mientras deambulaba por las ruinas por alguna extraña razón. Mientras el niño se movía a través de las ruinas, parecía estar buscando algo en lugar de vagar sin rumbo fijo. Esperaba que, fuera lo que buscaba el chico, no fuera él porque no estaba de humor para pelear y no quería verse obligado a matar al otro ninja que estaba seguro de que lo reconocería por lo que era. Si no lo reconoció por quién era. Algunos ninjas tenían una larga memoria y otros no. Finalmente, el niño se dirigió al cementerio cubierto de maleza que estaba ahogado por las malas hierbas, y después de buscar por un tiempo, se detuvo en la sección que contenía varias tumbas pertenecientes a un clan llamado Uzumaki. Mi nombre es Uzumaki Naruto, dijo en voz alta el chico que se había ofrecido a invitarlo a cenar con una brillante sonrisa en su rostro mientras jugaba con un par de palillos, esperando con impaciencia que el anciano terminara de preparar su ramen. Algún día seré el Hokage. Mientras observaba desde las sombras, el chico rubio convocó a varios Kage Bunshin y, después de dejar el ramo en una lápida al azar, se unió a ellos para limpiar el cementerio. Estuvo casi tentado de unirse al chico en su tarea, pero se abstuvo de hacerlo. Si el niño Uzumaki que no podía olvidar era un ninja de Konoha no lo reconocía como la chica que había conocido en Kiri, seguramente reconocería el hecho de que era un ninja y se verían obligados a luchar. No quería pelear con el chico rubio ya que el chico estaba obviamente en buena salud, era una cantidad desconocida en cuanto a habilidad considerando cuántos Kage Bunshin era capaz de producir con un mínimo esfuerzo, y estaría completamente dispuesto a atacarlo para protegerlo. Su cliente como resultado de la batalla podría potencialmente estar a su favor. Había tenido suerte con el chico de cabello oscuro que había estado sufriendo de un caso leve de agotamiento de chakra además de sus otras heridas antes, y lo sabía. No creía que su suerte se mantuviera 2 veces en un día. No sé cuáles de ustedes son mis abuelos, pero les traeré flores más tarde, dijo el chico Uzumaki mientras recogía el ramo de flores cuando él y sus clones habían terminado de quitar todas las malas hierbas del cementerio. Luego, el niño llevó las flores al monumento Killedi Nexon que estaba ubicado cerca del centro del cementerio y las colocó antes de decirle una breve oración por los muertos. Cada aldea shinobi tenía un monumento de este tipo, aunque nunca eran iguales o estaban en el mismo lugar que los monumentos de cualquier otra aldea. La de Uzushigakure era una losa de granito negro que había sido pulida en un momento que tenía el símbolo de la aldea y los nombres de los muertos grabados en ella. El tiempo le había quitado el brillo y había comenzado a desgastar los nombres, pero aún eran legibles y una gran cantidad de ellos habían sido Uzumaki.
Mientras observaba al niño presentar sus respetos a sus parientes caídos, se sintió un poco culpable como si estuviera espiando algo privado. Fue entonces cuando se dio cuenta de que había estado invadiendo la casa de los antepasados de este niño durante años sin presentar ni una sola vez sus respetos a los muertos. Mientras la atención de Uzumaki se dirigía a otra parte, abandonó silenciosamente el cementerio, esperando que el niño no se diera cuenta de que alguien se había entrometido en su soledad. Naruto se levantó de donde había estado arrodillado frente al monumento Uzushio. Había tenido la sensación de que lo estaban observando todo el tiempo que había estado en las ruinas de la antigua aldea ninja, pero ahora se había ido. Si eso era porque sus antepasados habían sido apaciguados por sus intentos de presentar sus respetos o porque alguien realmente lo había estado observando y acababa de irse, no lo sabía. Le había pedido a Tazuna-san direcciones para llegar al pueblo esta mañana, y el anciano se las había dado de mala gana. Parecía que la gente evitaba este lugar, creyendo que estaba embrujado. Él también tenía miedo a los fantasmas y se puso un poco nervioso cuando sintió que alguien lo miraba desde las sombras y no podía verlo. Si hubiera sido un espíritu, aparentemente no se sintieron ofendidos por su presencia. Para llegar aquí hoy, se había tomado uno de esos descansos del entrenamiento que le habrían hecho a Tetsuo-sensei y arrancarle uno nuevo si lo hubiera sorprendido haciéndolo. Había dejado a Tsukage Bunshin para que hiciera todo el trabajo mientras él iba y hacía otra cosa. Tetsuo-sensei le había dicho que dejar atrás a Tsukage Bunshin para que hiciera todo el trabajo era algo sumamente estúpido y perezoso cuando lo había pillado haciéndolo, ya que tendría el hábito de encomendar todas sus tareas a sus clones y nunca aprendería a hacer nada por sí mismo porque sus clones se volverían más perezosos como resultado de que él se volviera más perezoso, comenzando un círculo vicioso. Pero hoy, ha habido algunas circunstancias atenuantes. Había querido presentar sus respetos a los antepasados que nunca había conocido en caso de que no tuviera la oportunidad de hacerlo más tarde, y no lo había hecho. Después de poner a sus clones en la tarea de cortar hojas que parecían estar cerca de lograr, se había propuesto recolectar flores como ofrenda, ya que no había ninguna para comprar en el pequeño pueblo cerca de la casa de Tazuna. Una vez que tuvo las flores, vino aquí. Las ruinas de Uzushiogakure eran un lugar desolado y solitario, y algunos de los edificios parecían haber sido saqueados en busca de materiales de construcción. Teniendo en cuenta la situación económica actual y el precio de tales materiales, entendió por qué los lugareños lo habían hecho y no les envidió lo que se llevaron, ya que sería mejor para ellos ser útiles para los vivos que desmoronarse y convertirse en polvo. Completamente olvidado. Al menos, las personas que habían ido a buscar materiales de construcción habían tenido la decencia de dejar el cementerio y el monumento en paz. El único problema que tuvo con eso fue que lo habían dejado completamente solo, y parecía como si nadie hubiera venido a atender ninguna de las tumbas en años, sino décadas. Decidiendo que era lo mínimo que podía hacer, convocó a otro grupo de Kage Bunshin y limpió el lugar mientras el que había asignado como explorador fue a buscar el monumento Kia de la aldea. Sabía que cada pueblo tenía uno, porque le había preguntado a Tetsuo-sensei al respecto cuando había visto a Kiri antes del comienzo de los más bien desafortunados exámenes de Chunin. Finalmente, se despejó el cementerio, se encontró el monumento, él pudo presentar sus respetos y la extraña presencia que lo había estado poniendo nervioso se había desvanecido. No tuvo mucho tiempo para reflexionar sobre la razón detrás de la desaparición de la otra presencia. Teniendo en cuenta el hecho de que uno de los Kage Bunshin que acababa de disiparse había sido informado por Kakashi de que había habido algún tipo de incidente con Sasuke antes, decidió que sería mejor dejar ese misterio para más tarde y regresar con Tazuna. Sasuke miró su brazo una vez más. Alguien que era su enemigo y, por lo tanto, tenía la obligación de matarlo, lo había curado. ¿Por qué? ¿Por qué hacer algo así por un completo extraño con el que estarías luchando si no es entonces, luego más tarde? ¿Lo había sañado para que tuviera una mejor pelea cuando llegara el momento, o realmente lo había hecho por la bondad de su corazón, como parecía haberlo hecho? Lo que el chico que se había vestido como una chica había dicho acerca de encontrar a alguien que le diera un propósito y volverse feliz de nuevo lo había molestado también. ¿Cómo podría volver a ser feliz si toda su familia se hubiera ido? ¿A quién encontraría que se comparara con las personas que había perdido? Y, si encontraba a alguien que lo comparara, ¿qué le pasaría a esa persona si ese hombre todavía estuviera vivo y se enterara de ellos? Ese hombre le había dicho que para obtener los ojos que necesitaba para poder acercarse a él, tendría que matar al más cercano a él. Naturalmente, esa sería cualquier persona preciosa que encontrara o que lo encontrara a él. ¿Realmente mataría a su preciosa persona después de encontrarlo para vengar a su clan?
Lo más perturbador para él fue el hecho de que una parte de sí mismo había dicho que sí. Parecería que para proteger a esta preciosa persona, quien quiera que sea, lo mejor que se puede hacer es no encontrarla nunca para protegerla de sí mismo. Naruto maldijo. Los dos bastardos de hace aproximadamente una semana se habían presentado al menos un día antes de lo esperado y en un lugar que había sido completamente inesperado considerando el modus operandi habitual del tipo de ninjas perdidos que tenían una inclinación más mercenaria. En lugar de aparecer en un lugar donde podrían causar una gran cantidad de daño colateral que habría dejado al equipo luchando para proteger a transeúntes inocentes, habían aparecido en una sección recién construida del puente que aún no había logrado atrapar porque se había quedado sin ciertos materiales necesarios y no había encontrado los que pudiera usar para armar trampas que pudieran capturar a un ninja. Ahora se estaba arrepintiendo seriamente de concentrarse más en Tazuna. Maldijo de nuevo cuando se dio cuenta de que había dejado la casa de Tazuna casi completamente desprotegida, aparte de algunas trampas que le había mostrado a la familia de Tazuna para evitar en caso de que no estuviera cerca para hacer estallar a los demás por alguna razón, ya consideradas trampas automáticas que no requieren que alguien esté allí para activarlas como un peligro en este caso, especialmente con niños pequeños y civiles no entrenados alrededor. Mirando hacia atrás ahora, se dio cuenta de que debería haber pensado en dejar al menos un clon atrás para activar las trampas que había colocado. Como solía decir Tetsuo-sensei, suceden cosas malas cuando la gente no piensa. Después de que terminó de jurar, hizo algunos Kage Bunshin mientras Sasuke estaba ocupado cortando el Mizu Bunshin de Zabuza a instancias de Kakashi y los envió a la residencia de Tazuna en caso de que hubiera alguien más esperando entre bastidores para probar algo clandestino mientras él y su equipo estaban de otra manera ocupado. Zabuza tenía un cómplice con él, y la lógica dictaba que donde había uno, generalmente había más y que cualquiera de los que no podía ver frente a él podía estar haciendo cualquier daño. Cuando volvió a la pelea después de enviar a los clones, el tipo Zabuza mismo había aparecido junto con su cómplice enmascarado. El instante después de que aparecieron, Sasuke se ofreció como voluntario para tratar con el cómplice. A pesar de la prodigiosa velocidad del cómplice de Zabuza, que era tan rápido que creó su propio torbellino, Sasuke lo tenía igualado. Esto no fue tan sorprendente considerando que dos áreas en las que Sasuke parecía brillar realmente eran Speed y Taijutsu, así que era la mejor opción para enfrentar al cómplice de Zabuza en una pelea directa en este caso. Por el aspecto de las cosas, Sasuke no necesitaría ayuda a pesar de la sorprendente habilidad de su oponente para hacer sellos con una mano, que se reveló cuando Sasuke contuvo la otra mano. Basado en la velocidad actual de Sasuke y la velocidad de esas aguas, o más bien Senbon de hielo, Sasuke podría escapar fácilmente del jutsu. Su trabajo por ahora era proteger al cliente de Zabuza, quien aún no había hecho un solo movimiento en su dirección desde la destrucción de su Mizu Bunshin por alguna extraña razón. Inari estaba en el baño cuando escuchó los fuertes insultos provenientes del exterior. Su primer pensamiento cuando se enteró fue que uno de los vecinos se había detenido a visitar y había chocado con una de las trampas de Naruto. Casi lo había hecho él mismo en más de una ocasión, y casi tuvo que ser rescatado una vez. Esa idea inicial se había tirado por la ventana cuando escuchó a su madre gritar y, sin embargo, varios platos se rompieron. Cuando salió corriendo del baño para ver qué estaba pasando, vio a dos hombres con espadas tomando como rehén a su madre. Uno de los hombres tenía tatuajes en la cara que le recordaban el maquillaje de payaso y llevaba una sudadera con capucha, y el otro, que llevaba un parche en el ojo con 3 correas, estaba en toples y estaba cubierto de tatuajes. Cuando lo notaron, el de los tatuajes en el pecho y los brazos se movió para atacarlo. «Si lo lastimas, me mataré», dijo su madre, deteniendo al hombre en seco. «Necesitas un rehén, ¿verdad? Y no tendrás uno si le haces daño». El hombre, que era una especie de espadachín pícaro, se alejó de él y se volvió hacia su madre, quien lo miró desafiante, desafiándolo a hacer un movimiento. El espadachín pícaro y su compañero ataron a su madre y comenzaron a arrastrarla mientras él se quedaba parado y miraba impotente. Se habían llevado a su madre y no había nada que pudiera hacer al respecto. Si Naruto estuviera aquí, él, lo que sea que hiciera, no estaría parado aquí viendo cómo se llevaban a su madre como él estaba haciendo. Ese hombre Kakashi le había dicho tanto un par de días antes. El chico llamado Naruto que le dio una conferencia en su primer día aquí llegó 5 minutos después que el chico llamado Sasuke, completamente borrado de su entrenamiento. Cuando se desplomó en la mesa de la cena después de que terminó la comida, era obvio que estaba completamente exhausto, incluso más que el chico Sasuke, que se veía bastante destrozado. ¿Por qué?, preguntó. ¿Por qué haces esto cuando ni siquiera es tu lucha? No es tu país, y no es asunto tuyo.
¿Por qué haces esto aún sabiendo que simplemente vas a morir? Porque, esta fue una vez la casa de mi madre. Incluso si no fuera su casa, lo haría de todos modos porque es lo correcto. Naruto respondió, sonando molesto. Podría fácilmente preguntarte por qué te quedas sentado llorando que no puedes hacer nada mientras tu gente sufre sin siquiera intentar hacer algo al respecto. Incapaz de responder a la acusación del chico ya que no podía pensar en una que no sonara como una excusa patética incluso para él mismo, salió corriendo. A pesar de que cada respuesta en la que podía pensar sonaba como una excusa, sabía que no había nada que pudiera hacer sobre cómo eran las cosas, era demasiado pequeño y solo había uno de él. Mientras estaba sentado en el muelle adjunto a la casa pensando en lo injusta que había sido la pregunta del chico Naruto, el maestro de Naruto salió y se unió a él. Naruto es como tú de alguna manera. Dijo Kakashi-san. Él nunca conoció a su padre cuando era niño. Mientras se secaba furiosamente las lágrimas de los ojos para no verse como un mariquita frente a este extraño, se preguntó por qué el hombre le estaba diciendo esto. Él tampoco conoció a su madre, ya que sus padres murieron el día en que él nació. No tenía amigos cuando era pequeño, pero nunca dejó que eso lo desanimara, y nunca lo he visto llorar por el hecho que estaba solo, incluso cuando no había nadie allí para él. Creo que se cansó de llorar desde el principio. Kakashi-san continuó. Se quedó quieto preguntándose exactamente a dónde iba esta historia ya que hasta ahora, todo lo que escuchaba era que Naruto no lloraba a pesar del hecho de que no tenía padres. Sin embargo, la vida de Naruto no se parecía en nada a la suya. Ningún hombre malvado se había apoderado de su casa y había matado al hombre al que había llamado padre justo enfrente de él. Los pocos amigos que logró hacer se volvieron aún más preciosos para él porque habían sido pocos y distantes entre sí. Kakashi-san continuó, ¿qué tenía esto que ver con él? Entonces, Naruto había tenido una mala vida, pero no tan mala como la suya. Un día, 2 de sus amigos murieron y otros 3 resultaron gravemente heridos justo enfrente de él y luego se vio obligado a enfrentarse solo a 2 oponentes mucho más grandes y fuertes, ya que no había nadie alrededor para ayudar. Dijo Kakashi-san. ¿Qué pasó después? Preguntó dándose cuenta de a qué había llegado finalmente el hombre. En lugar de huir, Naruto hizo lo que tenía que hacer para salvar a sus amigos, aunque había una muy buena posibilidad de que muriera haciéndolo. En ese momento, todo lo que le importaba era poner a salvo a sus amigos restantes, y él hizo todo lo necesario para hacerlo a pesar de que estaba armado, superado en número y el enemigo tenía la ventaja. Respondió Kakashi-san. Aquí estaba en una situación similar a la que Naruto había estado en ese entonces, su madre estaba siendo alejada de él, y en lugar de pelear, estaba sentado y llorando por no poder hacer nada sin siquiera intentarlo. Su padrastro Kaiza le había dicho que si había algo precioso para ti, lo protegías con tus propias manos, incluso si eso significaba arriesgarte a morir. En este momento, lo más preciado de su vida le estaba siendo arrebatado y ni siquiera estaba tratando de protegerlo. Como el infierno. Hubo un momento en que alguien tenía que dejar de llorar y huir, y ponerse de pie para luchar por lo que era suyo sin importar cuán fuertes fueran las personas que se lo quitaban, y ese momento era ahora. «Deja ir a mi mamá», les gritó a los 2 hombres que se llevaban a su madre después de que él salió corriendo de la casa y se dirigió a la pasarela de madera que conducía al camino hacia el pueblo para enfrentarlos. «Corre, Inari». Su madre gritó cuando los 2 hombres se giraron para enfrentarlo. Mientras le gritaba que huyera, uno de los hombres la tiró al suelo. Habían herido a su madre. Iba a matarlos. No tenía armas y los hombres que tenían a su madre tenían espadas, pero eso no importaba. Como en esa vieja historia, los golpeaba y, si le cortaban los brazos, los pateaba y, si le cortaban las piernas, los mordería hasta morir. No iba a dejar que le quitaran a su madre. Su madre era una de las cosas más preciadas de su vida y haría todo lo que estuviera en su poder para protegerla. Los hombres se movieron para atacarlo, y de repente se encontró en otra parte. Gracias por distraerlos, niño. Dijo Naruto, que había aparecido de la nada, lo sacó del camino del peligro y estaba desatando a su madre, a quien también había rescatado. No estaba seguro de llegar a tiempo. Mientras miraba al otro chico con asombro, escuchó algo detrás de él. Cuando se volvió para ver cuál era la conmoción detrás de él, vio que eran 2 Narutos más los que estaban golpeando a los hombres que se habían llevado a su madre. Parece que realmente tienes un niño de columna vertebral. ¿Naruto, o era otro de sus clones?, dijo mientras le daba unas palmaditas en la cabeza. Momentos después de que comenzara la pelea, los 2 hombres que se habían llevado a su madre estaban en el suelo magullados, sangrando e inconscientes, derribados por alguien que solo tenía la mitad de su tamaño.
Al verlos en este estado, se dio cuenta de que no eran los obstáculos insuperables que al principio pensó que eran. Era como Naruto había dicho antes, solo eran fuertes mientras no hicieras nada. En ese caso, haría que todos hicieran algo y le quitarían la fuerza al más grande de los monstruos. Reuniría a todos y los haría luchar. Esta era su casa y Gato no podía tenerla. ¿A dónde vas?, preguntó Naruto cuando volvió a la casa para agarrar cualquier arma que pudiera encontrar. Voy a buscar a todos, y juntaremos a Gato, respondió. Bueno, en ese caso, creo que te ayudaré. Es mejor que simplemente estar aquí cuidando de ustedes, respondió Naruto. Además, tendré que decirles a los aldeanos qué áreas evitar si el jefe y los demás fallan en el puente, y todo se reduce a una pelea callejera. Naruto vio cómo Sasuke quedaba atrapado en un jutsu desconocido que involucraba capas de hielo. Dentro del jutsu, el chico con el nombre que le era muy familiar por alguna razón estaba acribillando a Sasuke con Senbon. Sabía con certeza que el niño era absolutamente preciso con esas cosas ya que había paralizado a su maestro con ellas arrojándolas infaliblemente en puntos que estaban muy cerca de lugares que habrían sido fatales, lo que hacía que esta actividad fuera más desconcertante, a menos que el chico no estuviera tratando activamente de matar a Sasuke. Fuera de la pelea entre Sasuke y el cómplice de Zabuza, hubo un virtual estancamiento mientras se paraban frente a Zabuza, quien aún no había hecho ningún movimiento. ¿Por qué sus oponentes no intentaban activamente matarlos? Sabía que parte de la razón por la que Zabuza no había intentado matarlos era porque Kakashi estaba manteniendo a Zabuza bajo control con respecto a Tazuna, y Zabuza estaba manteniendo a Kakashi bajo control con respecto a Sasuke. En esa pelea, ninguno se movería hasta que uno u otro estuviera seguro de su ventaja, que era la razón por la que Zabuza actualmente no estaba tratando de convertirlos en sashimi con esa espada. Sin embargo, el oponente de Sasuke, no había ninguna razón para que el cómplice de Zabuza perdonara a Sasuke, ninguna razón en absoluto. Lo había superado completamente en ese jutsu, y podría haberlo terminado con todo en el primer ataque. Sin embargo, en lugar de matarlo de inmediato, le estaba dando a Sasuke una muerte muy lenta con 1000 recortes de papel y todas las oportunidades para encontrar una manera de derrotar a su oponente. Mientras observaba la pelea, tratando de averiguar qué estaba tramando el cómplice de Zabuza, Sakura se acercó y le arrojó un kunai a Sasuke, quien había dejado caer el suyo en el ataque inicial del chico Aku. Sin embargo, el kunai no alcanzó a su destinatario previsto porque Aku atravesó el otro lado de uno de los espejos que había asumido tontamente que era unidireccional y atrapó el arma arrojada antes de que pudiera alcanzar a Sasuke. Esto le dio la primera buena noticia que había tenido durante toda la batalla. Si el aprendiz de Zabuza se viera obligado a luchar en ambos lados de los espejos, habría una mayor probabilidad de que el niño cometiera un error que les permitiría derrotarlo. Con eso en mente, se dirigió al jutsu inusual que fue el resultado de un Kekkei Genkai en el que Sasuke estaba atrapado, con la esperanza de que Sakura y Kakashi fueran suficientes para proteger a Tazuna en caso de que Zabuza finalmente decidiera que atacar sería una ventaja. Cuando llegó a la cúpula de espejos de hielo, la rodeó en busca de cualquier debilidad. No había ninguno que pudiera ver. Después de su primer circuito, decidió comprobar la fuerza de los propios espejos. Mientras estaba encendiendo uno de sus Winjutsu, Zabuza le lanzó varios shuriken que Aku desvió de su curso con varios senbon. Por favor, déjame ocuparme de ellos, Zabuza-sama, dijo el chico llamado Aku mientras los shuriken caían al suelo. Bien, Aku, adelante. Zabuza respondió antes de volver a su enfrentamiento con Kakashi. Sasuke aprovechó la oportunidad para atacar ya que Aku estaba distraído con él, pero no le sirvió de mucho ya que el chico no había estado tan distraído como parecía, e interceptó el ataque de Sasuke e hizo otro ataque a Sasuke. En este ataque, Sasuke fue golpeado por alrededor de 1000 senbon más, y una vez más las agujas causaron un daño mínimo, cortando aquí, raspando allí, ninguno de ellos apuñaló al chico que parecía un cojín de alfileres. Durante el ataque de Aku a Sasuke, atacó uno de los espejos con el jutsu de viento que había estado formando cuando Zabuza había lanzado su shuriken y no se rompió. Ni siquiera se rompió. El cómplice de Zabuza respondió a este ataque enviando una andanada de senbon en su dirección mientras lanzaba otra a Sasuke. Sin desanimarse, atacó el espejo de nuevo en el mismo punto en que lo había atacado antes de esperar debilitarlo aún más. Nada. Lo atacó de nuevo. Todavía nada. Dentro de los espejos, Sasuke usó uno de sus jutsu de bola de fuego. El espejo que golpeó comenzó a derretirse brevemente cuando la bola de fuego se quemó y se reformó rápidamente poco después de hacerlo.
Atacó el espejo que se llevó la peor parte del ataque de Sasuke con la esperanza de que la fusión y reforma del espejo lo hubiera debilitado de alguna manera. Tampoco hay nada allí. Al darse cuenta de que no estaba llegando a ninguna parte, decidió usar el más fuerte de su pequeño arsenal de Winjutsu en los espejos a pesar del hecho de que solo lo había dominado a medias y Tetsuo-sensei le habría dado el infierno por usar un jutsu que no tenía completamente dominado en la batalla. Después de hacer los sellos para el Kazekiri no Jutsu, lanzó la hoja de viento al espejo más cercano a él. Apenas hizo mella. ¿Por qué te esfuerzas tanto por defenderlo?, preguntó el chico Aku. ¿Es precioso para ti? No. Respondió honestamente. Pero mi madre y los Yondaime me confiaron la protección de Konoha y sus ciudadanos antes de que murieran, y son preciosos para mí. No permitiré que nadie de Konoha sea lastimado si hay algo que pueda hacer para evitarlo. No los defraude. Yo también tengo a alguien a quien debo proteger, dijo el chico. Ser un shinobi es difícil para mí, y no quiero matarte, pero mataré mi corazón y seré un shinobi para proteger a mi preciosa persona. Él me ha confiado sus sueños, y no lo dejaré. Abajo tampoco. Lo siento. Con eso, el chico comenzó a atacar a Sasuke una vez más. No había nada que pudiera hacer al respecto desde aquí, excepto intentar romper el jutsu ya que el chico se estaba moviendo demasiado rápido. Quizás, envió a varios Kage Bunshin al jutsu para ayudar a Sasuke. Fueron rápidamente disipados, pero el cómplice de Zabuza se había distraído de Sasuke mientras duraron. Con la esperanza de distraer al chico enmascarado, envió otra ola mientras intentaba romper uno de los espejos con una etiqueta explosiva. El espejo una vez más se negó a romperse. Al escuchar una especie de conmoción detrás de él, se volvió para mirar. Mientras estaba concentrado en liberar a Sasuke, el enfrentamiento entre Kakashi y Zabuza finalmente se había convertido en una batalla. ¿Por qué?, preguntó Sasuke mientras veía al chico enmascarado diezmar oleada tras oleada del Kage Bunshin de Tad Boy. Había varias preguntas que pasaban por su mente, y todas se reducían a una: ¿por qué? ¿Por qué el chico no lo había matado antes? ¿Por qué este chico no estaba haciendo un esfuerzo serio por matarlo incluso ahora? Lo tenía a su merced, y aún así se contuvo. ¿Por qué estaba jugando con él de esta manera? Yo fui como tú una vez, dijo el chico enmascarado mientras se movía de espejo en espejo. Perdí a mi gente preciosa cuando mi padre mató a mi madre y trató de matarme. Ante esas palabras, un recuerdo que siempre estuvo cerca de la superficie una vez más vino espontáneamente, un recuerdo del día en que había perdido a todos los que eran preciosos para él. Había llegado tarde a casa del entrenamiento. El distrito de Uchiha había estado totalmente en silencio. De forma antinatural. Se encontró con el primero de los cuerpos en una de las calles laterales después de haber salido de la carretera principal para darle las buenas noches a su tía, cuya luz aún estaba encendida en su camino a casa. El camino principal a través del distrito que conducía a su casa había estado completamente desprovisto de cadáveres, como si hubiera sido barrido deliberadamente, pero, mientras continuaba explorando, pronto descubrió que había más muertos en los callejones y caminos apartados de Uchiha. Distrito, mucho más. Después de encontrar lo que tenía que ser al menos la mitad del clan muerto en lo que parecían ser océanos de sangre, corrió temeroso por las calles silenciosas que estaban llenas de los cuerpos de sus familiares, temiendo lo que encontraría en casa. Después de lo que pareció una eternidad, finalmente llegó a la casa que compartía su familia. Estaba oscuro y completamente silencioso por dentro y por fuera, tan anormalmente silencioso como había estado el distrito. Temiendo lo que encontraría, corrió por los pasillos vacíos buscando frenéticamente a sus padres y a su hermano mayor. Dentro de la habitación de sus padres los cuerpos de sus padres yacían amontonados en el suelo, uno encima del otro. Había un charco de sangre a su alrededor y salpicaduras de sangre manchaban las paredes. Sus padres estaban muertos y podía sentir que no estaba solo en la habitación. Había alguien escondido en las sombras, posiblemente el mismo que había asesinado a sus padres. Mientras permanecía allí sin saber si luchar o huir, la persona salió de las sombras. Fue Itachi. El chico enmascarado continuó su historia, sacándolo de su flashback mientras enviaba otra andanada de Senbon en su dirección, lo que lo obligó a esquivarlo. Mi familia era pobre pero feliz y cariñosa, y vivía en una pequeña granja en Butter Country, dijo el niño mientras el Senbon navegaba por el aire. Mi madre, sin embargo, tenía un secreto que terminó destruyendo todo cuando fue descubierto. Antes de que yo naciera, hubo una larga y sangrienta guerra civil en la que los que estaban con Keko y Genkai llegaron a ser temidos y vilipendiados por haber estado en el frente líneas masacrando a miles y miles, shinobis y civiles por igual.
Después de la guerra, tener un Kekkei Genkai era básicamente una sentencia de muerte automática en Battle Country. A pesar de ser civil, mi madre había nacido con un Kekkei Genkai que había luchado por mantener oculto. El chico continuó mientras se acomodaba en otro espejo y lanzaba otra andanada de Senbon. El Kekkei Genkai de mi madre me había sido transmitido y, un día, descubrí mis poderes y se los mostré a mi madre, sin saber el peligro que representaban. Sin que ninguno de los dos lo supiera, mi padre había presenciado esto. Esa noche, él y varios otros de la aldea cercana vinieron a nuestra casa y mataron a mi madre. Después de que la mataron, mi padre se trasladó a matarme. Después de eso, me desmayé, pero, cuando volví en sí, me enteré de que había matado a mi propio padre. Continuó el chico mientras continuaba pasando de un espejo a otro sacando al Kage Bunshin de ese chico a un ritmo que se estaba volviendo un poquito más fácil de ver. Fue entonces cuando descubrí que la soledad, la sensación de no ser querido, innecesario por nadie, de no tener un propósito era el peor sentimiento del mundo. Dijo el chico después de haber sacado otro lote de Kage Bunshin de Tatboy mientras ese chico golpeaba inútilmente los espejos desde el exterior. Pasé hambre en las calles sola durante mucho tiempo hasta que Zabuza-sama me encontró. Continuó el chico mientras realizaba un ataque que le impidió salir de los espejos después de haber pensado que había visto una abertura perfecta. Él me necesitaba a mí y a mis poderes que todos los demás temían. Me acogió y me convertí en su herramienta, su arma, una extensión de su voluntad, y cualquier cosa que me pida, lo haré, incluso si tengo que hacerlo. Destruir mi propio corazón para hacerlo. El chico terminó mientras atacaba a ese chico que aparentemente había hecho algo que había sacudido uno de los espejos, y ese chico cayó con varios Senbon sobresaliendo de él. Al escuchar esa historia, tuvo que admitir que él y el niño enmascarado eran similares en algunos aspectos, y pudo ver cómo el niño podía sentir simpatía por él porque podía entender su dolor mejor que la mayoría. Ambos habían tenido a alguien a quien amaban y en quien confiaban para protegerlos y destruir a su familia. Ambos se habían quedado completamente solos en el mundo después. Por supuesto, eso no hizo que dejara de sentir resentimiento por el otro chico que continuaba atacándolo o que impidiera que el otro chico lo atacara. Sin embargo, le hizo preguntarse cómo podría haber resultado su vida si no hubiera tenido la necesidad de vengar a su clan para conducirlo. Si no le quedara absolutamente nada después de que ese hombre mató a su clan, ¿habría sido el mismo? ¿Habría subsumido completamente su voluntad a la de la primera persona que lo necesitaba? Rápidamente fue sacado de sus cavilaciones porque los ataques del niño se volvieron aún más serios después de que terminó su historia, aparentemente habiéndose recordado a sí mismo exactamente por qué estaba peleando. En lugar de las habituales rodajas pequeñas, el Senbon estaba empezando a apuñalar su cuerpo, pero podía ver. Podía ver cada movimiento que hacía el otro chico. ¿Era este el Sharingan? ¿Lo había activado finalmente? Kakashi sabía que se estaba cansando, pero hizo todo lo posible para que no se notara, no fuera que Zabuza detectara y explotara esta debilidad. Había perdido una gran cantidad de sangre al hacer los movimientos que pondrían a su oponente en jaque. Afortunadamente, no estaba solo en su agotamiento. Podía decir que su oponente también se estaba agotando, ya que la niebla antinatural había comenzado a aclararse porque su oponente no podía continuar bombeando chakra en ella. Si su oponente estaba tan exhausto como parecía, significaba que sería más lento de lo normal. Bueno. Era hora de terminar con esto. Preparando el campo para su movimiento final, sacó el pergamino que usó para convocar a su manada y puso sangre en él antes de volver a sellarlo y presionarlo contra la superficie del puente. Debajo de él, su jauría de perros nin se dirigió a Zabuza, atravesó la superficie del puente e inmovilizó al hombre. Después de intercambiar las bromas de batalla habituales, que podía permitirse hacer ahora que su oponente estaba inmovilizado, encendió un Raikiri. Sin embargo, antes de que pudiera avanzar y empalar al espadachín de la niebla con él, se formó un espejo de hielo junto a él, y varios Senbon salieron volando. Debido a su agotamiento, que no estaba siendo ayudado por el Raikiri que estaba comiendo su chakra como loco, no fue tan rápido como de costumbre y no pudo esquivarlo. Después de ser empalado por el Senbon, cayó al suelo sin poder moverse. Afortunadamente, sus perros se habían ocupado de los brazos de Zabuza, así que, a menos que el cómplice de Zabuza que hasta ahora había mostrado piedad a Sasuke y Naruto, Sasuke 2 veces, hubiera decidido acabar con él, había una buena posibilidad de que viviera. Detrás de él pudo escuchar un grito de Kakashi. Y podía sentir un chakra familiar en aumento, un chakra que no había sentido en más de 12 años. El sello de Naruto se estaba rompiendo. Todo se volvió negro. Momochi Zabuza gruñó de frustración por la situación en la que se había encontrado.
Ataque Kakashi, el copia Nin, estaba tirado en el suelo frente a él, y no podía hacer nada para asegurarse de haber terminado gracias a los perros que estaban inmovilizando. Él en su lugar. Sin embargo, lo único bueno de esta situación era que Aku había vuelto a llegar justo a tiempo para salvar su pellejo. Ese chico valía más que todo el tiempo y esfuerzo que había dedicado a él. Kakashi estaba caído, posiblemente de forma permanente, pero había una amenaza más inmediata con la que lidiar. Había un nuevo jugador en el campo de batalla, un nuevo jugador poderoso. El chakra malévolo que había sentido poco después de que el Copy Ninja cayera en el senbon de Aku continuó aumentando con cada segundo que pasaba. Quien o lo que fuera podría ser un grave peligro para él. De repente, hubo un grito a su izquierda, y el chico rubio Inuzuka corría hacia él. Cuando el niño se acercó, los perros que lo habían mantenido inmóvil se dispersaron en todas direcciones con el rabo entre las piernas. Él mismo apenas tuvo tiempo de registrar el hecho de que el chico se había transformado cuando se precipitó hacia él a 4 patas. Mientras su mente buscaba desesperadamente para descubrir qué diablos estaba pasando, el chico con garras y colmillos con los ojos rojos con pupilas abiertas lo envió volando y lo atacó de nuevo. Aku trató de defenderlo y fue atacado por sus problemas. Después de que el niño incapacitó a Aku, se concentró en él una vez más, embistiendo contra él y tratando de cortarlo con sus garras. Todo lo que pudo pensar todo el tiempo que esto sucedió fue mierda. Definitivamente no había sido así como había planeado que fuera este ataque. Por segunda vez en la vida de Uzumaki Naruto, estaba viendo rojo. Ese chico Aku había eliminado a Kakashi, y todo era culpa de ese chico Zabuza. Había escuchado la historia del chico Aku, y sabía que si ese chico Zabuza no hubiera hecho pelear a Aku, entonces no lo habría hecho y Kakashi habría estado bien. Lo iba a matar. Los iba a matar a los dos. Primero atacó a Zabuza porque él era el responsable, el que había estado tratando activamente de matar a Kakashi mientras que Aku había estado tratando de salvarlo a él y a Sasuke. Mientras trataba con el hombre, Aku trató de atacarlo. La palabra clave es probado. Rápidamente se ocupó de Aku y se volvió hacia Zabuza, con la intención de destrozarlo. Cuando estaba a punto de asestarle el golpe final a ese tipo Zabuza, olió el peligro. Se había levantado el chico Aku. Se dio la vuelta en la dirección en la que se había originado el olor. No era el chico Aku. Había alguien más aquí. No, varias personas. Olía sudor, cuerpos sin lavar y acero. Mucho, mucho acero. Había un ejército en algún lugar cercano. Qué patético. Dijo alguien a quien aún no podía ver. Tenía la esperanza de que pudieras llevarte al otro ninja contigo antes de que yo te llevara, pero claramente el demonio de la niebla no es todo lo que él cree que es. ¿Demonio? Más como un diablillo menor en el mejor de los casos. Te derribó un niño pequeño. No le gustó esa voz. Había algo mal en eso. Algo que le recordaba a todas las personas desagradables con las que se había encontrado en toda su vida. Debería haber enviado a mis mercenarios en primer lugar, ya que obviamente no pudiste hacer el trabajo. Dijo la persona mientras la niebla que había estado oscureciendo su visión se desvanecía. La niebla se aclaró por completo, revelando a un hombre bajo, rechoncho, de cabello castaño grisáceo con traje y gafas de sol con un bastón al frente de un pequeño ejército. Podría haber jurado que había visto al hombre antes en alguna parte, pero no podía ubicarlo. Los hombres que estaban detrás del hombre estaban armados hasta los dientes con una amplia variedad de armas que iban desde espadas hasta picas. Mata a los supervivientes, luego muévete a la aldea. Hay que dar una lección a la gente. El hombre a la cabeza del grupo, de quien finalmente se dio cuenta era el empresario gato cuya foto había visto en el periódico, dijo. ¿Matar a los supervivientes? Pero Sasuke, Sakura y Tazuna eran los supervivientes, y él había jurado protegerlos y nunca se retractó de su palabra. No había forma en el infierno de que permitiera que eso sucediera. No había forma de que permitiera que el hombre que había ordenado a Zabuza matar a Kakashi eliminara al resto de su equipo. La neblina roja que se había desvanecido gradualmente lo alcanzó una vez más, haciéndose más profunda hasta que no quedó nada más que rojo. Sasuke no podía procesar lo que estaba viendo. Había comenzado cuando el chico enmascarado había abandonado los espejos por completo en medio de una batalla que había sido completamente a su favor por alguna razón, y menos de un minuto después los espejos se hicieron añicos, liberándolo. A pesar de que había sido liberado, no podía hacer nada más que sentarse y ver lo que sucedía a continuación, porque el senbon del niño enmascarado restringía seriamente su movilidad y le impedía hacer mucho más. Lo primero que vio después de que se rompieron los espejos fue al niño enmascarado tirado en el suelo. El segundo era Kakashi, obviamente había sido eliminado por el espadachín Zabuza.
El tercero fue ese chico destrozando al espadachín. Entonces llegó alguien más, alguien que había estado al frente de una turba armada. Fue lo que sucedió después de que aparecieran los mercenarios que no pudo procesar. Después de que el hombre a la cabeza de la turba ordenó a la turba que los matara, ese chico cambió mientras corría hacia los hombres a cuatro patas. Mientras el chico aceleraba hacia el grupo, una extraña energía roja comenzó a brotar de ese chico y lo rodeó, una extraña energía roja que causó una sensación ominosa que lo invadió incluso cuando estaba sentado tan lejos de la acción que se avecinaba. Lo primero que hizo Tatboy cuando llegó al grupo fue agarrar el tobillo del líder que huía, tirar de él hacia él y arrancarle la garganta. Tan pronto como el líder murió, comenzó a atacar a la mafia. Un hombre empaló a ese niño con una lanza, y él la sacó y siguió atacando como si nada hubiera pasado. La herida que le había hecho la lanza se cerró ante sus ojos. Después de que la herida grave que había sido causada por la lanza se había curado, ese chico comenzó a cortar una franja a través del grupo de mercenarios. Los hombres pronto empezaron a romper filas y huir cuando se dieron cuenta de que sus armas eran ineficaces. Ese chico seguiría sacándolos y continuaría luchando mientras sus heridas sanaban ante sus propios ojos. Sin hacer caso del daño que causó, así como del daño que le causaron, ese niño persiguió a los hombres mientras huían por el costado del puente. ¿Qué era ese chico? Posiblemente no podría ser humano, Naruto. Llamó a alguien detrás de él, ganando su atención y la de los demás. Mientras miraba, ese niño se apartó de la masacre y corrió hacia la fuente de la voz, que resultó pertenecer al nieto pequeño de Tazuna que estaba a la cabeza de una multitud de lugareños armados con herramientas y equipo agrícola. Cuando ese chico pasó a su lado, pudo ver que de alguna manera le habían crecido garras y colmillos, y que las extrañas marcas en su rostro se habían vuelto más grandes y más salvajes. También había algo más, los ojos de ese chico no eran azules, eran rojos. Naruto. El nieto de Tazuna gritó cuando ese chico estaba casi encima de él. Ese chico se estiró para atacar, pero se detuvo antes de dar el golpe final. La ominosa energía roja que emitía ese chico comenzó a disiparse. Las garras se redujeron a clavos y las marcas volvieron a convertirse en líneas. Es de suponer que los colmillos también desaparecieron. Oye Inari, dijo ese chico. Lo siento por eso. ¿Qué demonios era Uzumaki Naruto? Mientras Naruto hablaba con Inari y la multitud de aldeanos que habían venido con él, Aku se acercó lentamente al lado de su maestro caído. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, lo alcanzó. Estaba débil, con dolor y muy posiblemente sangrando tanto interna como externamente, pero eso no importaba. Solo Zabuza-sama importaba. Zabuza-sama estaba vivo. Apenas. Había perdido mucha más sangre de la que era saludable y seguiría perdiendo aún más si no hacía algo. Usando uno de los pocos jutsu curativos que conocía, empujó su chakra hacia Zabuza-sama hasta que estuvo a punto de desmayarse. Había una buena posibilidad de que no se despertara porque había agotado gran parte de su chakra. También existía la posibilidad de que Zabuza-sama muriera a pesar de sus cuidados. Sin embargo, cruzaría ese puente más tarde cuando llegara. Su último pensamiento cuando su conciencia se desvaneció fue: si Zabuza-sama muere, entonces no quiero despertar. Kakashi gimió cuando otra persona llegó a su habitación en la casa de Tazuna pidiendo consejo. Era la mañana después de una gran batalla, estaba sufriendo de varias heridas, así como agotamiento de chakra en el Guazoro, y solo quería dormir. Desafortunadamente, no había podido dormir nada de ese sueño que tan desesperadamente necesitaba porque la gente amable del pueblo que rodeaba el puerto principal de Wave seguía llegando y molestándolo. Las cosas habrían sido mucho más fáciles si Momochi Zabuza y ese chico Aku hubieran muerto en el puente. Todavía estaba agradeciendo a su estrella de la suerte que Aku no fuera el asesino despiadado que Zabuza lo había retratado. En lugar de ser comida de lombrices como había esperado que terminara siendo cuando cayó inconsciente, iba a estar en cama durante una semana antes de irse a casa de otra misión de mierda. Por supuesto, la perspectiva de la inactividad de la semana realmente apestaba porque odiaba estar inactivo. Cuando Naruto se enteró de que todavía estaba vivo, y que simplemente había sido paralizado por el senbon de Aku, ordenó a la multitud de habitantes que habían llegado demasiado tarde que echaran a Nagato y sus fuerzas para salvar al chico y al espadachín que había estado inconsciente en medio de una sección dañada del puente. En lugar de ser destrozados por una turba enfurecida como lo hubieran hecho de otra manera, los dos fueron hechos prisioneros y llevados al médico del pueblo para que los arreglaran antes de que los atendieran. Los dos recibieron un poco más de simpatía por parte de la gente del pueblo de la que hubieran tenido cuando Naruto les reveló que Gato había planeado traicionarlos y matarlos una vez que hubieran completado la misión para la que habían sido contratados. Aunque no mucho más que un poco.
Ahora que los tenían, la gente del pueblo quería saber qué hacer con los dos ninja desaparecidos, y le habían pedido consejo, ya que era el ninja de mayor rango en la región. Tratar con Akuizabuza fue una situación un poco complicada y problemática. La gente del pueblo no podría mantener a los dos encerrados indefinidamente, ya que, cuando finalmente se recuperaran de sus heridas, podrían escapar fácilmente. Tampoco iban a ser ejecutados, ya que Naruto, que actualmente era el héroe del momento a pesar de su pequeño arrebato, había pedido clemencia y la gente del pueblo amablemente se lo había concedido. Sin embargo, no podían dejar que los dos siguieran su camino, y denunciarlos al ninja de Kirigakure Unter solo resultaría en sus ejecuciones, por lo que tampoco podrían hacer eso. Sabía que llevarlos a los dos a Konoha sería un dolor de cabeza y medio por un conjunto de razones completamente diferente de las que estaban plagando a la gente de Wave, incluso si no escapaban o incluso intentaban escapar mientras eran transportados. Momochi Zabuza era famoso por su intento de asesinato del Yondaime Mizukage Yagura, y tenerlo en Konoha provocaría un incidente diplomático con Kiri que Konoha realmente no necesitaba en absoluto. Las relaciones aún eran frías después de ese incidente con Naruto durante el examen de invierno de Chunin del año pasado, y la razón por la que no había habido sanciones fue el hecho de que Kiri no podía probar que a Naruto era un Jinchuriki y de que Naruto había sido enviado a Kiri con intenciones maliciosas por parte de Konoha. Entonces, gracias al hecho de que Aku y Zabuza habían sobrevivido, estaban atrapados en un Catch 22. No pudieron retener a Zabuza y su cómplice, y tampoco pudieron deshacerse de ellos. Bueno, técnicamente podrían deshacerse de ellos, pero Naruto armaría un gran escándalo que resultaría en otra serie de problemas. Las relaciones entre él y Naruto eran bastante malas, y no necesitaba traer algo así entre ellos dos además de todo lo demás. Realmente no estaba de humor para esto. Iba a hacer lo que debería haber hecho desde el principio y decirle al diablo antes de patear esto arriba para el trato con el Hokage tan pronto como pudiera convocar a un mensajero. Deja que el Hokage tome las consecuencias. Se lo merecía, por lo que sea, el Hokage se lo merecía. Inari observó con una mezcla de repulsión y satisfacción mientras la gente del pueblo quemaba el cuerpo de Gato. El monstruo que había perseguido sus pesadillas estaba muerto y desaparecido, derribado por un monstruo que también era un héroe. Una buena persona que resultó ser más de lo que parecía había hecho algo, y el maligno al que se le había dado fuerza a través de la inacción de otros que resultaron ser más débiles de lo que todos pensaban que era. Sido destruido. Gracias a Naruto, tanto su madre como su abuelo seguían vivos. En lugar de decir que el enemigo era demasiado fuerte, Naruto se había enfrentado a todo un ejército y había luchado para salvar a todos, aunque es casi seguro que lo hubieran matado. Y, como en las historias, al héroe se le había dado una gran fuerza para derrotar al monstruo, envió a las fuerzas del villano a huir y salvó a todos. Bueno, casi todo el mundo. Algunos de los trabajadores de la construcción no habían sobrevivido a la batalla que se había desencadenado a su alrededor después del ataque del ninja de Gato. Sin embargo, lo que más importaba ahora era que Wave era libre, gracias a Naruto. Aunque debería estar de regreso en el descanso de Tazuna, Naruto se sentó junto a la cama de Aku y estudió el rostro del otro chico mientras dormía. El doctor Yoshida le había quitado la máscara al niño cuando lo trajeron para recibir tratamiento, e inmediatamente notó que el niño tenía rasgos muy femeninos. También había tenido la molesta sensación de que lo había visto antes en algún lugar mientras miraba el rostro extremadamente femenino del niño que probablemente lo acosaría hasta la edad adulta. Debido a que ese sentimiento lo había molestado como una picazón que no podía rascarse, se devanó el cerebro tratando de averiguar dónde podría haber sido que había visto al chico antes. Finalmente, se le ocurrió. El chico parecía una chica muy agradable que había conocido una vez, estaba sentado en un taburete gastado frente al mostrador de un puesto de ramen ligeramente deteriorado en un pueblo extranjero. La linda chica que lo había llevado hasta aquí estaba sentada a su lado. Se habían presentado el uno al otro mientras esperaban que el anciano terminara de hacer su ramen. Su nombre era Aku, lo cual era bastante extraño, ya que era un nombre de niño. Dime, preguntó la chica un poco nerviosa. ¿Tienes a alguien precioso para ti? ¿Alguien por quien harías cualquier cosa por proteger? Ella, más bien él, había sido tan amable con él en ese entonces, había sido una de las pocas cosas buenas que le habían pasado en Kiri. Casi la había olvidado a ella, a él, con todo el malestar general que había ocurrido más tarde, y ahora, casi lo había matado. Había perdido por completo el control de sí mismo y casi había matado a alguien que no le había mostrado nada más que bondad y misericordia. Ayer también casi había matado a un amigo suyo. Inari habría muerto si no hubiera recuperado el control de sí mismo en el último segundo.
Morishita-san le había advertido que algo así sucedería si dejaba que su rabia lo controlara después de la primera vez que sucedió, cuando estaba en Kiri. Ella le había dicho que dominara su temperamento y encontrara una salida segura para él. Al parecer, no lo había hecho. Había vuelto a perder el control y había dejado salir a más del zorro, el zorro que su madre y el Yondaime habían confiado en él para que mantuviera cerrado. Les había fallado. Mientras se revolcaba en su culpa mientras esperaba a que Aku se despertara, el chico Zabuza gimió desde la otra cama en la pequeña clínica del Dr. Yoshida. Acababa de recobrar la conciencia y, sin duda, estaba sufriendo mucho dolor. Había sido tocar y desaparecer con él anoche, y su supervivencia no había sido segura. Sin embargo, había salido adelante y, si sus heridas no se infectaban o algo así, debería sobrevivir. Casi habían perdido a Aku debido a sus heridas y el agotamiento de chakra anoche también, y todavía estaba en peligro hasta que se despertó. Los dos no habrían estado en una condición tan mala como en la actualidad si él no lo hubiera perdido por completo. Una cosa era matar a tus enemigos en la batalla, era otra completamente diferente cuando la pierdes, casi matas a tus enemigos y te conviertes en un peligro para todos los que te rodean, incluidos tus aliados, como lo había hecho él. Si no encontraba la manera de mantenerse en control de sí mismo durante este tipo de situaciones, algún día uno de los muertos terminaría siendo un amigo o un compañero de equipo. Sakura estaba fuera del pequeño y destartalado edificio médico del pueblo sin saber si debía entrar o no. Naruto estaba adentro, y ella no estaba segura de estar lista para enfrentarlo todavía. Lo que había visto ayer realmente la había conmocionado. Naruto espetó. Naruto había más que roto, Naruto se había convertido en un monstruo. ¿Qué le había pasado al chico agradable, alegre pero molesto que recordaba de la academia? ¿Siempre había sido así? ¿Es por eso que todos lo evitaban y les decían a sus hijos que no jugaran con él? Había oído hablar de Keko y Genkai antes, pero ninguno de los de Konoha de los que había oído hablar coincidía con lo que había visto. Sin embargo, su madre había sido extranjera. De hecho, su madre había venido de aquí. El médico que dirigía la clínica era mayor, probablemente lo suficientemente mayor para recordar a la familia de Naruto. Tal vez ella sabría si Naruto tenía o no un Whirlpool Keko y Genkai. Con su mente finalmente tomada, finalmente entró al edificio. La doctora estaba sentada en una silla descansando, después de haber pasado la noche atendiendo a sus dos pacientes que se encontraban en estado crítico cuando llegaron. Los dos pacientes estaban ocupando camas en cada extremo de la habitación y Naruto estaba sentado junto a la cama del niño, mirando al niño con una expresión seria en su rostro. «Yoshida-san», dijo, tratando de llamar la atención del médico. Me preguntaba si podría hacerte una pregunta. No estaba segura de preguntar con Naruto presente, pero probablemente era mejor que hacerlo a sus espaldas. Si Naruto objetaba la pregunta, podía pedirle al médico que no la respondiera, pero ella realmente quería saber la respuesta. ¿Qué es?, preguntó la doctora Yoshida con cansancio, sentándose más derecha en la silla en la que se había desplomado. Bueno, me preguntaba si sabías si Uzumaki tenía un Keko y Genkai. Lo que Naruto hizo ayer no coincidía con ninguno de los Konoha Keko y Genkai de los que he oído hablar. Respondió ella, casi tímidamente. Los Uzumaki eran famosos por su cabello rojo, sus habilidades para sellar y vivir hasta una edad muy madura, pero no creo que esos fueran Keko y Genkai. ¿Por qué?, el Dr. Yoshida respondió después de un minuto de reflexión. Bueno, ayer, a Naruto le crecieron garras y colmillos, y había un extraño chakra rojo rodeándolo, y pensé que podría ser un Keko y Genkai. Ella respondió. Jinchuriki. Momochi Zabuza gimió desde su cama. El Dr. Yoshida jadeó ante esto, luciendo sorprendido y asqueado. ¿Qué es Jinchuriki?, ella preguntó. Es la cosa más horrible que alguien podría hacerle a un niño, respondió el Dr. Yoshida. Para hacer un Jinchuriki, sellas a uno de los Biju en un niño vivo, generalmente un infante, ya que el chakra de la bestia normalmente mataría a un adulto. Los Jinchuriki son usados como armas por su aldea. No soy un arma. Naruto gruñó desde donde estaba sentado junto a Aku, aparentemente después de haber escuchado toda la conversación a pesar de la atención absorta que parecía estar prestando al chico inconsciente. Mi mamá y el Yondai me sellaron al zorro dentro de mí para mantener a salvo a Konoha. Querían que protegiera a todos de eso. Un dolor lleno de mierda. Vino de la dirección de Zabuza. Sasuke se congeló con la espalda contra la pared. Había estado de pie junto a la ventana abierta de la clínica proporcionando seguridad adicional en caso de que uno de los ninja heridos decidiera tomar una de las salidas más populares del hospital en un intento de escapar.
Lo que acababa de escuchar, ese chico tenía el Kyuubi sellado dentro de él. El Kyuubi que había desaparecido después de que Uchiha Madara lo había usado en su batalla contra el Shodai Hokage en el Valle del Fin, y había reaparecido hace 12 años solo para ser eliminado por el Yondaime que había dado su vida para hacerlo, eliminado el día en que nació Cat Boy. Recordó haberle preguntado a su padre cómo había muerto el Kyuubi después de haber escuchado la historia bastante incompleta que le habían contado durante todo su año durante una asamblea especial que tuvo lugar en el cumpleaños del Yondaime durante su primer año en la academia. Le había preguntado a su padre porque pensó que sabría cómo habían matado al Kyuubi porque el instructor de la academia que había contado la historia se había negado a decirles cómo el Yondaime había matado al Kyuubi. De hecho, el hombre le gritó a ese niño por preguntar cuando les había contado a las clases combinadas la historia del sacrificio de Yondaime por la aldea. Cuando preguntó, parecía que su padre estaba a punto de decir algo al respecto, pero de repente cambió de opinión y le dijo que no preguntara nunca más, que el Yondaime había derrotado al Kyuubi. ¿Su padre había sabido sobre Naruto? ¿Lo había sabido ese instructor de la academia? Y, si lo habían sabido, ¿quién más lo sabía y por qué no habían compartido sus conocimientos? Zabuza había escuchado los rumores del Kyuubi Jinchuriki que habían estado surgiendo últimamente, pero no les había dado mucha importancia, ya que ni siquiera había habido un susurro sobre un Kyuubi Jinchuriki en las generaciones desde que el Jinchuriki comenzó a hacerse. Los rumores habían comenzado después de algún tipo de incidente que tuvo lugar durante los exámenes de Chunin hace más de un año. Supuestamente, según los rumores que había escuchado, el Kyuubi Jinchuriki era un pequeño niño rubio. Un chico rubio, como el que estuvo a punto de llevarlo al puente. La existencia de Jinchuriki no había sido confirmada, hasta ahora eso es. Casi había sido asesinado y actualmente yacía indefenso en la misma habitación que el Kyuubi Jinchuriki que estaba sentado junto a la cama de Aku, quien también estaba indefenso. Debería haber seguido el maldito consejo de ese adivino y no haber aceptado ningún contrato comercial ese día. Pero no, tenía que ir a aceptar la oferta de Gato y mirar a dónde lo había llevado. Había sido traicionado por su empleador antes de que pudiera traicionar al hombre, había perdido a 2 seguidores, estaba gravemente herido y era prisionero de un grupo de shinobi de Konoha, uno de los cuales era Sharingan Kakashi, y otro de los cuales era el Kyuubi Jinchuriki. En quien no había creído. Para empeorar las cosas, había hecho todo ese trabajo y estuvo a punto de conseguir que lo mataran 2 veces para conseguir fondos para otro intento de golpe, y no había visto un solo ryo por su esfuerzo. Hoy realmente apesta. De hecho, toda la semana había hecho pedazos. Kakashi sintió ganas de golpear su cabeza contra la pared más cercana, y probablemente lo habría hecho si pudiera levantarse para hacerlo. Gracias a la estupidez de alguien, ahora tenía que explicar la ley de Sandaime a uno de sus estudiantes que resultó ser uno de los mayores chismes de Konoha. Como si las cosas no hubieran ido ya lo suficientemente mal, Naruto había dejado salir al gato de la bolsa con la ayuda de Momochi Zabuza y un médico que sabía demasiado sobre Jinchuriki por su propio bien. Probablemente podría intentar ejecutar a Zabuza basándose en conocer información clasificada, pero eso sería endeble en el mejor de los casos y Naruto probablemente lo supiera, porque en lo que respecta a Kiri y por lo tanto a Zabuza, ese gato en particular había salido de la bolsa y corriendo por la casa durante más de un año. El hecho de que Zabuza haya dicho Jinchuriki en especulación según los relatos de los testigos en lugar de decir Naruto es el Kyuubi Jinchuriki. Era un tecnicismo molesto que podría protegerlo de la ley de Sandaime, que probablemente no se podría hacer cumplir en su caso de todos modos porque no era un ciudadano de Konoha, pero probablemente podría considerar el hecho de que actualmente era un prisionero de las fuerzas de Konoha y por lo tanto, bajo su jurisdicción hasta que fuera ejecutado o repatriado. Todavía podría matar al demonio de la niebla por eso, pero Naruto levantaría un hedor todopoderoso y las relaciones entre los dos ya eran lo suficientemente geniales porque él era un villano a los ojos de Naruto por alejarlo de un maestro al que se había apegado. Mata de 2 personas más a las que Naruto estaba apegado, y lo más probable es que termine muerto para el chico. No podría enseñarle al hijo de su sensei si el chico negaba por completo su existencia. Tendría que consultar con el Hokage sobre eso y ver qué pensó cuando llamó a su mensajero. En lo que a él respectaba, el Hokage podría ser el villano en esta situación y arreglar todo este lío de Zabuza. Y cuanto antes lo hiciera, mejor. Podía convocar a un mensajero para enviar un informe a Konoha mañana, o al día siguiente a más tardar. Planeaba convocar a Wei ya que era su corredor más rápido. Su día había sido completamente jodido una hora antes cuando había estado tratando de dormir y Sakura había venido preguntando por Jinchuriki y Naruto en particular.
Se había visto obligado a explicar que sí, un zorro de 20 pisos de altura hecho completamente de chakra había sido sellado en Naruto el día en que nació, y que no, Naruto generalmente no era un peligro para él o para los demás, no lo había hecho. Desde el primer día, y no, Naruto no había sabido nada del Kyuubi mismo hasta hace poco. Antes de que pudiera pronunciar una palabra sobre la ley de Sandaime con respecto al tema, ella había dejado la habitación para ir y hacer lo que fuera. Sasuke había entrado después de quedarse dormido de nuevo y arruinar aún más su día al exigir información sobre Uzumaki. Le pareció bastante extraño que el niño no supiera nada más sobre Uchiha Madara y su capacidad para controlar el Kyuubi de lo que cualquier niño de la escuela sabía, que era que el hombre había usado a la criatura en una batalla con el Shodai Hokage en el valle Delfín donde había muerto. Su clan y la ley aparentemente habían mantenido al niño protegido contra las sospechas contra el Uchiha con respecto al ataque del Kyuubi. Afortunadamente, Sasuke se había quedado para una breve descripción de la ley y las razones que la rodeaban, ya que era parte de la información que quería saber. Si hubiera sido simplemente por el bien de Naruto, la ley no habría requerido un castigo tan draconiano. Las identidades del Kyuubi Jinchuriki habían sido secretos celosamente guardados en Konoha durante generaciones. Se rumoreaba que el primer Jinchuriki había sido la esposa del Shodai Hokage, Seijune Uzumaki Mito, pero eso nunca había sido confirmado o negado. Había habido rumores entre las generaciones mayores de que los dos hijos de Hashirama y Mito tenían marcas de bigotes en las mejillas como las de Naruto, pero eso no se pudo confirmar, aunque siempre habían estado usando mucho maquillaje en las pocas fotografías que sobrevivieron. Ellos. Alguien obviamente había tomado el lugar de Mito como Jinchuriki, si ella había sido uno en primer lugar, desde que murió mucho antes del ataque de Kyuubi, pero no se sabía, al menos para la mayoría de la aldea en general, exactamente quién. Sin embargo, hubo algunos rumores sobre Kusina-san que todos los que lo conocían se habían negado a confirmar o negar. Sabía que debería haber escuchado su horóscopo cuando decía que cualquier viaje emprendido ese día estaría lleno de desgracias. Había sido atacado, apuñalado, prácticamente cortado, casi ahogado, paralizado, sufrió de agotamiento de chakra 2 veces, y ahora se vio obligado a explicar a los niños exactamente por qué no podían contarles a sus amigos sobre el estado de Naruto como Jinchuriki, y también ser obligados a explicarle al Hokage que sabían, y exactamente por qué lo sabían. Y aquí había pensado que se estaría tomando unas agradables vacaciones junto al mar. Esta misión estalló por completo. Sakura no estaba segura de cómo debería sentirse por Naruto, pero podía entender cómo llegó a ser como era. Alguien se había llevado a un bebé el día que nació y, en un acto completamente monstruoso, había sellado a un demonio en su interior con el consentimiento de al menos uno de sus padres. Casi todos en la aldea que habían estado vivos y eran capaces de entender lo que estaba pasando en ese momento sabían de esto y odiaban a Naruto por eso. Naruto había crecido completamente solo sin ninguno de sus padres, quienes también habían muerto en el ataque del Kyuubi, como tantas otras personas habían hecho ese día. No lo amaban, lo querían y lo cuidaban, y antes de que pudiera hacer amigos, los adultos habían envenenado a sus hijos contra él. Eran las condiciones perfectas para hacer un monstruo y, sin embargo, Naruto no lo era, no exactamente. Si Naruto realmente hubiera sido un monstruo, la habría matado o realmente roto su brazo en lugar de simplemente amenazar con hacerlo cuando ella lo había atacado ese día en la academia. Si Naruto realmente hubiera sido un monstruo, habría matado a todos en ese puente cuando perdió el control en lugar de solo a los hombres de gato. Si Naruto realmente hubiera sido un monstruo, no le habría importado este lugar o su gente en primer lugar, y por lo tanto ni siquiera se habría molestado en la batalla. Si Naruto realmente hubiera sido un monstruo, no le habría importado que sus compañeros de equipo vivieran o murieran y no hubiera tomado en consideración su supervivencia. Si Naruto realmente hubiera sido un monstruo, tampoco habría jurado proteger a Konoha. Mientras que Naruto apenas mantuvo a un monstruo contenido, el propio Naruto no era un monstruo. ¿Cómo habría sido su vida si la Yondaime le hubiera pedido permiso a sus padres en lugar de a Naruto? ¿Sus padres la habrían retenido a pesar del hecho de que toda la aldea la habría odiado y querría que se fuera? ¿Todavía la habrían amado o la habrían temido por lo que ella había mantenido contenida? ¿Habría tenido amigos? ¿Se las habría arreglado para sobrevivir sin amigos como lo hizo Naruto? ¿Habría visto la protección de Konoha y sus ciudadanos como su responsabilidad de la forma en que Naruto lo había hecho, a pesar del hecho de que la mayoría de ellos lo odiaban o habría despreciado completamente a Konoha en su lugar? ¿Habría sido casi tan fuerte como Naruto ahora? ¿Habría tenido su coraje? ¿Habría tenido su empatía y su sentido del deber, o se habría convertido en el monstruo que mucha gente parece pensar que es Naruto?
Sasuke se sentó en un árbol para pensar, como solía hacer cuando tenía un problema espinoso que no podía ignorar y que tenía que resolver. La conversación que había tenido con Kakashi había sido bastante informativa y había planteado una gran cantidad de preguntas. Mientras estaba bombeando a Kakashi en busca de información sobre ese chico, Kakashi había estado tratando de sacarle información que honestamente no sabía y por lo tanto no podía dar. El comentario brusco de Kakashi sobre los rumores sobre su padre y el Kyuubi lo confundió y molestó. Su padre nunca habría hecho algo así. Konoha era su hogar, y varios Uchiha habían muerto ese día defendiendo a Konoha del zorro. Su padre nunca habría desperdiciado sin sentido las vidas de ninguno de los miembros de su clan. Sin embargo, podía entender cómo podría pensar eso un civil. Madara, que había sido un Uchiha, de alguna manera había controlado al Kyuubi y lo había obligado a luchar contra Senju Hashirama. La gente podría entonces, lógicamente, asumir que Madara había pasado el secreto de cómo hacer esto al clan. Sin embargo, si Madara lo había hecho, no lo había encontrado, y definitivamente no estaba en el escondite secreto de Uchiha, ya que ya lo había buscado a fondo, buscando lo que ese hombre le había dicho. Todo lo que había encontrado allí abajo era el secreto para obtener el Sharingan de Mangekyou y un montón de mapas con rutas de patrulla que no tenían absolutamente ningún sentido, ya que pasaban por alto por completo las peores partes de la aldea y los oficiales muy concentrados alrededor de la Torre Hokage, administración, complejo y refugio detrás del monumento Hokage. Otra pregunta que me vino a la mente fue ¿por qué ese chico? ¿Qué había sido tan especial en él que había hecho que Yondaime lo eligiera entre todos los bebés de Konoha? ¿Había sido porque sus padres lo habían ofrecido como voluntario antes de que el Yondaime pudiera preguntarle a alguien más, o había sido por alguna otra razón? Podría haber usado un poder así. Podría haberlo usado para destruir completamente a ese hombre. Él era un Uchiha y, por lo tanto, debería haber podido controlar los poderes del Kyuubi como lo hizo Madara de alguna manera. Habría usado el Kyuubi para convertir a ese hombre en pasta. Pero, de nuevo, el Shodai Hokage había tomado el control del Kyuubi lejos de Madara y lo mató antes de que pudiera recuperarlo. Existía una clara posibilidad de que Tad Boy hubiera sido seleccionado porque había nacido con lo que fuera que le había permitido al Shodai Hokage tomar el control del Kyuubi de manos de Madara. Si ese fuera el caso, ese hombre podría haber encontrado y usado a ese chico si hubiera tenido el Kyuubi sellado dentro de él en lugar de ese chico exasperante que estaba tan por delante de él que ni siquiera era gracioso, ese chico que lo más probable es que logre su objetivo antes de lograr su ambición. Ese chico siempre había hablado de ser Hokage, incluso cuando estaba en la academia. ¿Sabía algo que todos los demás no sabían? ¿Lo habían preparado para el puesto desde el principio? Según la historia, y lo que había escuchado sobre el clan Uzumaki de Kakashi cuando el hombre le había explicado que Naruto realmente no lo había adoptado ya que se requería el consentimiento de ambas partes o los niños pasarían de un lado a otro a través de varios clanes cada uno. Cuando otro niño prestó su ropa sin pensarlo como lo había hecho Naruto, el Uzumaki había estado estrechamente relacionado y casado con el Senju. Dos de los Hokage habían sido Senju, el tercero había estudiado con los dos primeros Hokage y el cuarto había estudiado con uno de los estudiantes del tercero. Como ese chico estaba relacionado con Senju, y en un equipo bajo el mando del estudiante de Yondaime, sería lógico suponer que sería seleccionado como sucesor de Sandaime. Excelente. Había estado haciendo todo lo posible para alienar y cabrear al próximo Hokage. Las cosas iban a ir muy bien para él cuando restaurara su clan. No. Ahora sabía por qué Naruto había sido incluido en el equipo, ya que era obvio cuando te molestabas en detenerte y pensar en ello. No se molestó en cuestionar por qué estaba en el equipo, ya que la respuesta a esa pregunta se podría resumir en una palabra Sharingan. Considerando el hecho de que él era el último de los Uchiha además de ese hombre, y que ese niño era el futuro Hokage, ¿qué demonios estaba haciendo Sakura en el equipo? Aku gimió cuando se despertó, e hizo una mueca cuando la luz atacó sus ojos como de costumbre ya que, por alguna extraña razón, sus ojos se volvieron extremadamente sensibles a la luz cuando sufrió de agotamiento de chakra. Apenas podía ver, pero podía decir que estaba en una cama en algún lugar dentro de la ciudad que estaba ubicada cerca del puente, y que alguien más que Zabuza-sama lo había traído aquí, ya que Zabuza-sama era consciente de su sensibilidad a la luz y nunca lo hubiera dejado al lado de una ventana abierta y dejado las persianas abiertas. ¿Le había fallado completamente a Zabuza-sama? ¿Zabuza-sama había muerto? ¿Qué haría ahora que había fallado? Tira de las cortinas, la luz daña los ojos del niño. Dijo una voz que Aku había temido que nunca volvería a escuchar, cortando su creciente pánico.
Cuando estuvo a punto de desmayarse de alivio por no haberle fallado por completo a su maestro, alguien se apresuró a cerrar las persianas. Captó un destello de amarillo, naranja oscuro y marrón. Pronto, las sombras se corrieron y pudo concentrarse mejor en quién era. Fue Naruto. Si bien le tenía miedo a Naruto por lo que podía hacer el chico, lo entendía. Había visto la mirada de rabia, dolor y pena que había en el rostro del chico cuando se transformó y atacó a Zabuza-sama cuando creyó que su sensei había sido asesinado. Si hubiera sido Zabuza-sama quien hubiera sido asesinado, o pareciera haber sido asesinado en su lugar, habría hecho lo mismo. No podía llamar a Naruto un monstruo porque, ¿en qué lo convertiría eso ya que él también tenía un Kekkei Genkai? Y Naruto no era un monstruo, no había matado indiscriminadamente, solo había matado a aquellos que lo habían amenazado a él y a los suyos, aunque de una manera bastante cruel. Lo siento, Aku. Dijo Naruto con tristeza cuando se dio cuenta de que lo estaba mirando. Por favor, perdóname. ¿Qué razón tenía Naruto para disculparse con él? No había hecho nada más que herir al chico. Lo había engañado el día que lo conoció y lo usó como una distracción para escapar. Había deambulado por la casa de los antepasados del niño como si fuera su propio patio de recreo privado sin presentarles ni una sola vez sus respetos. Había atacado al chico, había atacado a sus compañeros de equipo y había atacado a su sensei, haciéndole creer que había matado al hombre. ¿Qué razón tenía Naruto para pedir perdón? Debería ser al revés, debería ser él quien le suplicara perdón a Naruto. Te perdono. Dijo finalmente después de salirse de su letanía de crueldades que había acumulado sobre el niño más joven, viendo que su falta de respuesta le había causado aún más dolor. El Sandaime Hokage miró fijamente el informe que había traído uno de los Ninken de Kakashi, que se sentó inofensivamente en el borde de su escritorio como si fuera una serpiente venenosa que casi tuviera miedo de abrirlo y descubrir qué tipo de pesadilla contenía. Los informes generalmente se daban al final de una misión después de que todo estaba dicho y hecho y todos se habían ido a casa felices o muertos, según el tipo de misión asignada. Cuando llegaron en medio de una misión, significaba que algo había salido muy mal y que alguien tenía que salir de inmediato para limpiar el desastre. Sin embargo, solo sabía que realmente no quería saber qué tipo de lío podrían crear Kakashi y su equipo en una semana y media. ¿Qué podría salir tan mal en una misión de clasificación C que básicamente era poco más que un paseo glorificado con unas vacaciones junto al mar añadidas al final que daría como resultado un informe a mitad de misión? El cliente en cuestión lo había intentado particularmente, pero no tanto como para que lo rechazaran por temor a que su escolta lo matara antes de que llegara a su destino. Oh, Dios, Sasuke no había roto y matado al cliente si lo hubiera hecho. Kakashi le había estado diciendo que el chico tenía algunos problemas de ira, pero los había rechazado por no ser demasiado serios, ya que el chico no se había comportado de forma demasiado agresiva. Sabiendo que eventualmente tendría que terminar con eso y temiendo a lo que encontraría, rompió con cuidado el sello del pergamino. Después de desplegar el pergamino, hojeó el documento, se detuvo y comenzó a leerlo más detenidamente, esperando a todos los santos que había leído mal lo que se había escrito mientras hojeaba el informe. No lo había hecho. La maldición de Naruto había golpeado a lo grande y el rango C se había convertido en un rango A, y luego, cuando todos pensaron que había terminado, realmente golpeó el ventilador. Hubo otro incidente con Naruto en el puente, y esta vez hubo una gran cantidad de testigos. Los compañeros de equipo de Naruto ahora eran conscientes de su condición de Kyuubi Jinchuriki. Y, para empeorar las cosas, Kakashi tenía un par de prisioneros de alto riesgo con los que no sabía qué hacer. Maldición. Sabía que no habría querido saberlo. Las cosas habrían sido mucho más fáciles si hubiera sido uno de los genin rompiendo y matando al cliente. Podría haber encontrado una manera de barrer eso debajo de la alfombra al menos. Había sucedido con bastante frecuencia a lo largo de los años. En cuanto a los prisioneros que Kakashi había tomado, podía lidiar con ellos. Enviaría un equipo de Anbu para recuperar a Zabuza y su joven cómplice. Eso le daría tiempo para averiguar qué iba a hacer con ellos y cómo explicarle a Naruto exactamente por qué tenía que hacer lo que había hecho después. Danzo se atragantó un poco con su té de la mañana mientras leía el informe que había recogido después de un relajante fin de semana de 3 días en una pensión en un pueblo cercano. Las cosas habían ido lentamente últimamente, por lo que había pensado tontamente que podía tomarse un tiempo libre para relajarse y no molestarse en concentrarse en el trabajo como lo había hecho durante las últimas décadas. Había pensado que había preparado todo para que todo saliera bien sin él allí para supervisar cada pequeño detalle durante unos días, pero estaba equivocado. Esto fue lo que consiguió por intentar tomarse unas vacaciones una vez en los casi 60 años que había sido shinobi.
Gato estaba muerto, y sin él allí para contratar matones para amenazar a algunas familias y romper algunos huesos cuando los sobornos no funcionaban, una serie de investigaciones estancadas en sus negocios ahora avanzaban rápidamente. Debido a esto, podría perder millones en fondos para Roth. No solo había invertido mucho en las corporaciones de Gato y en las actividades poco legales del hombre, sino que Gato había contratado a varios de sus operativos para algunas de sus operaciones más clandestinas. Sin Gato para dirigir Gato Corp, la empresa se desmoronaría, especialmente después de que los resultados de las diversas investigaciones se hicieran de conocimiento público. Incluso si lograba retirar todas sus acciones de Gato Corp, el precio ya había caído a un punto en el que estaría con pérdidas en su inversión inicial luego de la noticia de la desaparición de Gato. A esta pequeña fiesta de mierda se le sumaba el hecho de que una espina clavada en su costado con la que pensaba que Gato se ocuparía, sabiendo las tendencias del hombre, todavía estaba viva. Momochi Zabuza tenía el potencial de convertirse en el Mizukage si finalmente lograba hacer que su golpe despegara. A diferencia de la mayoría de los candidatos potenciales de Mizukage, el hombre era despiadado y capaz, y aunque estaba dispuesto a venderse al mejor postor para obtener los fondos que necesitaba, era un patriota acérrimo a su manera. Lo que es peor, el hombre tenía su propio sentido del honor que le impedía tratar con él, y la lealtad de sus seguidores a pesar de que les había dicho rotundamente que para él no eran más que herramientas para ayudarlo a alcanzar su ambición. Con todo, Momochi Zabuza no es un buen candidato para el puesto en su opinión. Otra persona que se estaba convirtiendo rápidamente en una espina en su costado era Jinchuriki. Fue por el chico que el problema más importante que había surgido durante sus cortas vacaciones era que deseaba estar de vuelta aunque solo fuera porque no quería lidiar con este lío. Sabía que ese chico sería un problema en el instante en que vio el babeante paquete de alegría que se parecía tanto a su madre, que en su opinión había sido un dolor de cabeza y medio. Cuando lo había visto de nuevo con el chico que lo había tomado bajo su protección, había revisado al alza la cantidad de problemas que sería el Jinchuriki. Sin embargo, la realidad se estaba volviendo mucho peor. Frotándose las sienes para evitar un dolor de cabeza inminente, llamó a varios equipos de agentes de Roth a quienes ordenó que limpiaran todas las pruebas de sus tratos de las propiedades de Gato. Luego llamó a un equipo al que luego ordenó sacar a Zabuza antes de que el hombre pudiera escapar y causar aún más problemas que él y Konoha no necesitaban. Ese equipo, por supuesto, estaría en mayor riesgo que el otro porque iban a llevar el emblema de una nación extranjera para que el equipo Anbu que el Hokage había enviado no fuera alertado de la existencia continua de Roth. En el país del agua, el gobierno de Kirigakure había estado en completo desorden desde que Yondaime Mizukage Yagura había mordido al grande hace unos meses, y el Sanbi escapó de su sello, cortando una franja de destrucción a través de la aldea en su camino hacia el mar. Teniendo en cuenta la situación, era completamente comprensible que el informe sobre la posible presencia de Zabuza en Oif hubiera sido pateado durante unas semanas antes de que finalmente llegara al Unternin. Después de rebotar en varios departamentos, el informe finalmente llegó al escritorio de un capitán bastante capaz que se había hecho cargo del Ninja Hunter hasta que se pudiera encontrar un candidato aceptable para el puesto de Godaime Mizukage. Después de terminar el papeleo que tenía frente a él, abrió y leyó el informe, juró por su edad y asignó un equipo razonablemente capacitado para que revisara a Wave y viera si el rastro de Zabuza se podía encontrar allí. Momochi Zabuza había sido una espina en su trasero durante demasiado tiempo, es extremadamente afortunado para Zabuza que el líder de escuadrón de los Anbu que el Hokage había enviado, cuyo nombre en código era Tenzo, hubiera sido amigo de Kakashi cuando el otro hombre había estado en Anbu. Tenzo había apurado un poco a su equipo porque quería asegurarse de que Kakashi estuviera realmente bien, y ese poco de velocidad extra había significado que el Anbu del Hokage había logrado llegar primero a Zabuza en lugar del Kiryun Termino Roth. Tenzo, quien había sido elegido para esta misión porque sus habilidades de Mokuton facilitarían el proceso de transferencia de prisioneros, había apurado a su equipo porque estaba preocupado por su viejo amigo ya que Estoy Bien podía cubrir una amplia gama de condiciones con ataque Kakashi. Que van desde casi muerto por la pérdida de sangre y el agotamiento de los chakras, hasta estar realmente bien, y sus compañeros de equipo habían estado dispuestos a estar de acuerdo con esto porque también les gustaba un poco el ex capitán de Anbu. Sin ninguna queja de ninguno de los miembros del equipo que habían querido asegurarse de que su senpai estuviera bien, habían hecho un excelente tiempo para la pequeña ciudad portuaria de Wave. Después de hablar con Kakashi y ponerse al día con él un poco, Tenzo se enteró de que los prisioneros en cuestión estaban en la clínica médica de la ciudad donde estaban siendo atendidos por el único médico de la ciudad, y estaban custodiados por Uzumaki Naruto, quien se había encariñado con él.
El joven cómplice de Zabuza, Aku, a quien aparentemente había conocido durante los exámenes Chunin en Kiri. Dejando el lado de Kakashi, él y su equipo se dirigieron rápidamente a la clínica para aliviar al joven genin en conflicto que podría terminar cometiendo un error que lo seguiría por el resto de su carrera de su oneroso deber. Mientras él y su equipo estaban asegurando a los dos ninjas de la niebla para su transporte, aparecieron dos equipos de ninjas cazadores de Kiri. Después de intercambiar algunas señales con las manos, ambos equipos comenzaron a pelear entre sí. Tenzo no estaba seguro de qué lado unirse en este asunto. Si bien solo uno de los grupos era un equipo legítimo de un Ternin de Kiri, el otro grupo que estaba peleando usaba el lenguaje de Konoha y, por lo tanto, podría estar en una misión clandestina de la que no había sido informado. El hecho de que el Hokage no le hubiera informado de una misión que podría afectar a la suya, sin importar cuán clandestina, positivamente, olía a ilícita. En este punto, cualquier grupo necesitaría la ayuda de él y sus compañeros de equipo. ¿Debería ayudar al grupo de Konoha del que le habrían dicho si hubieran estado en una misión legítima, o debería ayudar al grupo de Kiri ya que probablemente tendría que arrestar al grupo de Konoha ya que no era? Se supone que debe estar aquí. Quizás la mejor solución en este caso sería tratar con todos ellos y ordenarlos después. Genji había sido un Ternin cerca de 20 años. Habiendo sido un ninja durante tanto tiempo, había trabajado junto a Zabuza durante mucho más tiempo de lo que había cazado a Zabuza, y sabía exactamente lo duro que era en realidad el tipo. Cuando le ordenaron que intentara rastrear al hombre de Wave, era comprensible que se pusiera nervioso. Sin embargo, era su deber traer a su antiguo camarada, y era uno de los mejores para el trabajo que le habían asignado. Cuando él y su equipo llegaron a Wave y se enteraron de que Zabuza andaba por el hospital local porque se había enfrentado a un equipo de genin de Konoha, no podía creer su suerte. En realidad, lo primero que no podía creer eran sus oídos, hasta que alguien mencionó que Sharingan Kakashi era el instructor de ese equipo genin en particular y que el equipo también tenía un Uchiha. Cuando el equipo llegó al hospital para recuperar su presa, llegaron solo para descubrir que su suerte no había sido suficiente. Cuando llegaron al hospital, había un equipo de Anbu de Konoha allí preparando a Momochi Zabuza y su cómplice para el transporte. No solo eso, sino que había otro equipo de cazadores con el que tendría que compartir el crédito si lograban arrebatar a Zabuza del equipo de Konoha que andaba por ahí también. Podría haber jurado que el capitán solo había enviado a un equipo porque el líder era muy viejo, aunque, ¿quién diablos eres tú? Firmó con el aparente líder del equipo Hunter que estaba tratando de imponer el reclamo de Kiri sobre Zabuza, y no obtuvo resultados. La respuesta que recibió fue un saludo bastante inestable, lo envié para ayudar. Si bien la relativa incertidumbre a esa respuesta sería comprensible si el Unternin en cuestión hubiera nacido de un civil, el líder del otro equipo había precedido su declaración con un gesto que sabía que era un juramento de Konoha, ya que un amigo suyo lo había hecho suyo. El deber de aprender los signos de juramento de todos los países y le había enseñado un buen número de ellos. La ira que había estado sintiendo cuando se dio cuenta de que su equipo había llegado demasiado tarde se elevó a niveles asesinos. El ninja de Konoha podía ignorarlo por el momento ya que no necesitaban ese tipo de lío, y los chicos de Konoha habían conseguido que Zabuza fuera justo y recto. El otro grupo, sin embargo, un grupo de malditos impostores habían estado parados allí tratando de matar que le habrían arrebatado al ninja de Konoha si hubieran bajado la guardia por un segundo. Enfadado con los impostores, les indicó a sus hombres que atacaran al falso Unternin. Él era Root y servía a Danzo-sama como una extensión de su voluntad por el bien de Konoha. Eso era todo lo que necesitaba saber sobre sí mismo. No tenía necesidad de emociones, y por lo tanto se tragó la ligera incertidumbre que había sentido cuando un equipo de genuinos ninjas de Kirigakure Hunter apareció antes de que el objetivo pudiera ser eliminado. Si hubiera sido el equipo de Konoha al que necesitaba engañar, las cosas hubieran estado bien, pero ahora, él no era la mejor opción para este trabajo. Si bien podía imitar casi perfectamente a un ninja de Kiri Hunter en movimientos, tono de voz y acento, había una falla en su entrenamiento. No hablaba con fluidez Kiri. Para su miedo, que enterró rápidamente tan pronto como apareció, el líder del verdadero equipo de Kirigakure Unternin firmó algo que parecía un interrogatorio. Las dos opciones más probables considerando la situación fueron ¿quién eres? ¿Y por qué estás aquí? Cubrió sus apuestas y firmó con su distintivo de llamada personal y la respuesta de por qué estaría aquí si fuera un verdadero cazador ninja de Kiri. Sin embargo, aparentemente había cometido un error, porque lo siguiente que supo es que él y su equipo estaban en una lucha por sus vidas contra el ninja Kiri Hunter. Unos minutos después, los Anbu de Konoha se unieron a la refriega, y no sabía exactamente de qué lado estaban, ya que parecían estar peleando con casi todos.
Después de que el asombro inicial por la pelea Anbu que había estallado repentinamente desapareció y el sentido común intervino, Naruto rápidamente puso a Zabuza y Aqua a cubierto. En ese momento, no necesitaba que nadie le dijera que, para decirlo cortésmente, la materia fecal había golpeado el dispositivo de ventilación. Había 3 equipos de Anbu peleando en el medio de la calle, y en cualquier lugar cerca de la vecindad inmediata de esa pelea definitivamente no era un buen lugar para personas heridas, o cualquier otra persona. Los kunai volaban por todas partes, al igual que las bolas de fuego, el jutsu de agua, las paredes defensivas de la tierra y los árboles por alguna extraña razón. Y, cuando no pensó que podría empeorar, la niebla comenzó, oscureciendo toda el área y haciendo casi imposible ver cuándo esquivar. Sin embargo, eso no detuvo la pelea, ya que todavía podía escuchar el sonido metálico del acero, el rugido del fuego y el agua, y el estruendo de la tierra al ser arrancada de sus amarras. ¿Qué demonios fue todo eso?, se preguntó mientras la batalla comenzaba a alejarse. Después de varios largos momentos de lucha, Tenzo finalmente logró envolver a uno de los Kiryun Tennin falsos de forma segura en las ramas de su técnica Mokuton y enterrarlo en el suelo hasta que solo se le mostrara la cabeza. Una vez que el impostor estuvo seguro, le quitó la máscara al hombre. Después de estudiar los rasgos del hombre, se dio cuenta de que no lo reconocía como un compañero Anbu o uno de los miembros de la base, pero notó que se parecía a alguien que había conocido durante sus días en la academia. Había varios grupos de alto secreto que se rumoreaba que existían en Konoha, y era posible que el hombre perteneciera a uno de ellos. Después de memorizar la apariencia del hombre, lo dejó inconsciente y lo drogó para capturarlo, con la esperanza de que no cometiera un error al hacerlo, y que no hubiera lastimado a un compañero ninja de Konoha que había sido enviado para ayudar a su equipo. Tendría que informar sus hallazgos al Hokage, pero era posible que el hombre ya lo supiera. Tan pronto como se ocupó del falso Untermin, regresó a la batalla que seguía el camino del falso Untermin en retirada de cuyo equipo había sido miembro su cautivo. Él era Roth y servía a Danzo como una extensión de su voluntad por el bien de Konoha. Había fallado. Había sido capturado y no pudo completar su objetivo. Sabía qué hacer en caso de captura. Mordió un sello dentro de su mejilla y liberó una pequeña cantidad de un veneno de acción rápida en su sistema. Fue suficiente. Él estaba muerto. De vuelta en la batalla principal, el Kirigakure Untermin Genji lanzó un kunai a uno de los shinobi de Konoha que lo persiguió a través de la niebla. No le importaba si era uno de los falsos Untermin o el equipo de Anbu que se había unido a la pelea, lo que se sumó a la confusión general cuando atacaron tanto a su equipo como al equipo de impostores, todos eran lo mismo que en lo que a él respectaba. El kunai no acertó en su objetivo, y casi recibió una bola de fuego por cortesía posterior de un Katon Jutsu a cambio. De la forma en que iban las cosas, la batalla se estaba convirtiendo en poco más que una farsa mientras todos intentaban luchar contra todos los demás en lo que rápidamente se estaba convirtiendo en un libre para todo lo que estaba dando vueltas y causando una gran cantidad de daños colaterales y poco más. Para aumentar la confusión, había civiles huyendo por todas partes. Zabuza o no Zabuza, no iba a dejar que esto continuara. Estaba llamando a un retiro antes de que sucediera algo que trajo humillación a su aldea o, peor aún, provocara un incidente internacional que provocó una guerra que Kiri definitivamente no necesitaba en este momento. Tan pronto como su equipo saliera de esta debacle, se reagruparían, volverían a casa, informarían al capitán que Konoha había capturado a su presa y dejarían que los diplomáticos se ocuparan de ello después de que resolvieran todo el lío de Mizukage. A pesar de que se resistía a dejar una pelea sin terminar, llamó a una retirada general y se dirigió al mar con sus compañeros de equipo restantes y uno de los ninjas de Konoha siguiéndolo. I love hentai, I need hentai in my life. All day, I love hentai, I need hentai in my life. I love hentai, I need hentai in my life. If I cannot have my hentai, I will die, I will kill myself. Yes. I love hentai, it helps me control my rape tendencies.